En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 29 de abril de 2025. Ayer, por motivos evidentes, no pudimos hacer el programa, debido a un apagón histórico que nunca antes se había dado en España. A esta hora seguimos desconociendo las causas. Pero no porque no se conozcan, sino más bien porque el gobierno está intentando tejer su relato para ver cómo consigue echar la culpa a terceros. Esto siempre es así, no hay que olvidarlo. Pero conviene recordar, porque esto del apagón, claro, ya ha habido numerosos informes que señalaban el riesgo, porque estábamos jugando con un mix energético que, como molamos que verdes somos, fíjense ustedes que con la energía renovable podemos tirar, y siempre en esa delgada línea pues alertaban del riesgo. De, oiga, que pueden sufrir un apagón. Bueno, esto que, como digo, se lleva alertando desde hace muchos meses y que son titulares que uno los ve y dice, va, bueno, pues ya está, uno más, y jiji, jaja, hasta que pasa, pues ya se encargaban las rameras del régimen sanchista en decir que todo esto obedecía a bulos de la ultraderecha. También el propio presidente del gobierno y, como no, sus socios de gobierno. Lo escuchamos. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado. Un gran apagón es un gran bulo. No va a haber ni apagones de electricidad. Que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz. España no tiene riesgo de apagón. Sin calefacción y sin agua caliente. Ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no tengamos diversificación y es mentira que dependamos de Rusia. Mentira, 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 hasta que se convirtió en realidad. Tardó hasta 6 horas el presidente del gobierno en salir a decirnos lo que ya sabíamos, estamos sin luz. Sí, bueno, gracias, señor presidente, ya lo sabemos. Al principio trataban de tirarlo por el rollo del ciberataque. Hoy ya se ha desmentido. Luego decían, no, un evento atmosférico extraño, también mentira. ¿Qué posibilidades nos quedan? Ahora lo escucharemos por dónde quiere tirar la PSOE. Pero antes conviene recordar estas figuras, que claro, nos hemos creído que es muy divertido pues votar a estos inútiles y que no pasa nada. Que sistemas tan complejos como es el caso de la red eléctrica española, pues da igual si es nombrado a dedo, como el caso de Beatriz Corredor, que también decía que, ¿pero qué estamos hablando de apagones? Escúchenla. Claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. En España no puede pasar, pues pasó. De hecho, Red Eléctrica publicaba un tuit el 9 de abril, o sea, no se crean que estamos hablando de hace 2 años, diciendo que esto era imposible, porque un informe que es verdad que en los medios de comunicación, bueno, tampoco tuvo un gran impacto, pero más de lo habitual, entonces salió Red Eléctrica diciendo que esto es imposible que ocurra. Bueno, pues ayer pasó. Ayer ocurrió. Y aquí, pues muchos se sorprendían, decían, uy, ¿cuánto tarda en volver la luz? Algunos tenían la fortuna de conseguir regresar a la civilización antes que otros lugares. Pero también escuchemos al director de Red Eléctrica, esta era la presidenta. Cobra más de €500,000. Más de €500,000. Fue colocada por Sánchez, que dijo, tú, Beatriz, que había sido ministra de Vivienda con Zapatero en el año 2008, que decía a la gente, compren viviendas. Luego se arruinaron, claro. Es esta. Insisto, más de €500,000. Nombrada a dedo. Sigue en su puesto, ¿eh? Ni una sola dimisión. La vergüenza, en el caso de España, ayer fue brutal. Todos los medios de comunicación a nivel internacional no daban crédito. Y encima nos llevamos por delante a los pobres portugueses, claro. Y que también, pues qué mala suerte tienen los pobres. Bueno, pues el director salió diciendo que esto del ciberataque, que es que no se sostiene. Lo intentaron, ¿eh? O sea, las primeras horas intentaban que este fuese el argumento, ay, Putin, fíjate lo que nos ha hecho, es que tenemos que gastar más en defensa. Bueno, pues esto es mentira.
Lo escuchamos. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Claro, el relato que le queda a la PSOE, ¿cuál es? No puede decir que es un ciberataque la culpa de Putin, tampoco el cambio climático. ¿Qué le queda? Estaba uno expectante a ver por dónde salía Pedro Sánchez. ¿Cuál era la excusa que iba a utilizar? Bueno, oye, pues no ha dejado indiferente a nadie. Ahora vamos a tener con nosotros a Manuel Fernández Ordóñez y también a Daniel Lacalle para hablar precisamente de lo que ha dicho al respecto, que es que la culpa son de los operadores privados y que la energía nuclear fatal, que no se crean ustedes que esto lo hubiese salvado, lo cual es rotundamente falso. Lo escuchamos. Y es descubrir qué ha pasado y adoptar en consecuencia las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Los técnicos de Red Eléctrica siguen realizando un análisis de su sistema. Esperamos recibir sus resultados preliminares en las próximas horas, si no días. En paralelo, las empresas privadas generadoras de energía están llevando a cabo análisis de las telemetrías de sus centros de producción y de gestión, algo que debería, en definitiva, permitirnos conocer con mayor detalle qué pasó en esos 5 segundos, qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Pues ahí lo dejaba. Estos es que han sido una banda de empresarios privados que querían ganar mucha pasta y claro, al final, pues mira lo que ha pasado. Lo que jamás, nunca antes había ocurrido. Apagones locales, hombre, sí. Esto ocurre en todos los países. En unos con mayor o con menor frecuencia. Pero cosas excepcionales. Ahora, toda una nación durante más de 10 horas. Un apagón que, ya digo, es que jamás había pasado. Y justo, dice Sánchez, que esos 5 segundos, hay que mala suerte esos 5 segundos. Y es el relato estúpido. Porque como digo, numerosos informes, de hecho hoy hasta el diario El País ya no ha tenido más remedio que publicar que Red Eléctrica ya alertó, los técnicos de Red Eléctrica, porque claro, Red Eléctrica, el 20% de Red Eléctrica es de la SEPI, es decir, del gobierno, porque eso colocan ahí a Beatriz Corredor. Más de $500,000 le pagan ustedes, ¿eh? Más de $500,000. Bueno, pues ya alertó hace 2 meses del riesgo de desconexiones severas por el aumento de las renovables. Porque la energía nuclear fatal. Esto del gas y todo, no. Todo verde. Y sacábamos pecho de mirad, 100% con energía renovable hemos tirado hoy todo el día. Qué guay. Y claro, ¿qué posibilidades quedan? Pues la posibilidad, que es la que el gobierno ya sabe y no quiere decir, es, oye, es que hemos estado jugando al límite. Es que se viene alertando sobre esto durante muchísimo tiempo. Es que no es de ayer. Yo comprendo que la energía no es un mundo apasionante. Cómo funciona la red eléctrica española, pues tampoco, las cosas como son. Pero es que sin eso no hay nada. Y la peor parte es contemplar como la sociedad española, pues lejos de alarmarse por decir, oye, cada vez vamos más cerca de convertirnos en un país tercermundista. Pues no. Hoy no son pocos los medios de comunicación que estaban con la divertida anécdota, el momento en el que no sé cuántos, la coreografía, los vecinos, ¡ay, qué divertido cómo regula el tráfico este señor! ¿Qué tiene de divertido? Porque yo todavía no logro comprenderlo. Vivir como si estuviéramos en el siglo XVIII. ¿Qué tiene de divertido? ¿Qué tiene de divertido la barbarie? ¿Qué tiene de divertido el tercermundismo? Son estos tipos que van a Cuba, no, pero ahí son felices. Mira, bailan y cantan. Mientras habitan en la más absoluta de las miserias. Y aquí, jiji, jaja. ¡Qué gracia! Romantizando la pobreza. Pero claro, no es de extrañar. Porque como hemos dicho aquí en numerosas ocasiones, la peor de las servidumbres es la voluntaria. Y es precisamente la que ha abrazado al pueblo español.
que asumió a las 8 aplaudir en el balconcito, asumió no despedirse ni siquiera de sus padres en plena pandemia, ha aceptado no poder conducir porque es que el mundo va a implosionar, entonces como eres pobre no conduzcas. Aceptó que cuando ocurrió la riada en Valencia, los vecinos eran los que hacían la labor que tenía que hacer el ejército que el gobierno no quiso enviar. Y ahora también, ay, qué pena el apagón, pero qué divertido. Hemos estado tomando unas cervezas con los vecinos que yo no conocía el del séptimo. Pero se puede ser más corto, es que es difícil, ¿eh? Es un camino hacia el tercermundismo que desgraciadamente se abraza por la sociedad española y por supuesto los medios de comunicación, que están siempre al quite. A ver por dónde sale el gobierno. Como digo, lo tiene muy difícil. Todavía no lo sabemos, pero no lo sabemos porque no tienen el valor de decir que es por su culpa. Que todo un país se queda a oscuras porque estamos jugando a ser los más verdes. ¡Comenzamos! En días como el de ayer, que no se había vivido nunca, pero cuando pasan estos acontecimientos, nos gusta contar con gente instruida, no como Beatriz Corredor. Entonces, en este caso, tenemos a Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear. ¿Cómo estás? Muy bien, Jano. Muchas gracias por la invitación. Oye, teníamos pendiente que siempre decíamos, a ver si un día hablamos de energía, y es verdad que ha habido una época que se habla mucho de energía, una época en la que no se está hablando nada, pero con lo de ayer más que nunca. Solo me traes si hay apocalipsis, Jano. Sí. Bueno, en fin. Está mal, eso está mal. Así es. Mea culpa. La primera pregunta que te quiero hacer, luego hablaremos de la cuestión nuclear, porque Sánchez ya ha ido dirigiendo un poco hacia ahí el discurso, que al final lo que importa aquí es el relato. ¿Qué crees que pasó ayer exactamente? Ya ha descartado el ciberataque, ya ha descartado también, decía, un evento atmosférico, no sé qué, han dicho, oye, que no. Es preliminar para saber exactamente lo que pasó. Yo creo que tardaremos un tiempo en saber lo que realmente pasó. Pero los indicios lo que nos dicen es que hemos llevado tal vez, y es una hipótesis, ¿vale? Hemos llevado la red eléctrica a una situación donde los márgenes de seguridad eran muy reducidos. En esa situación de vulnerabilidad de la red, por circunstancias que ahora discutimos si quieres, pues cualquier evento podía desencadenar un fallo masivo en la red y yo creo que tuvimos la mala suerte de que en un régimen de operación delicado, pues algo pasó que no sabemos, pero yo creo que el evento que hace de trigger es lo de menos, yo creo que es lo anecdótico. Lo importante es porque estábamos operando la red con unos márgenes de seguridad pequeños. Yo creo que eso es lo que pasó, es a lo que apunta todo el mundo, que estábamos con poca inercia que estabilizara la frecuencia de tensión de la red y se fue, la red se fue. Pero claro, pero esto depende de un ser humano o unos cuantos seres humanos que deciden, digamos, hacer ese mix energético. Bueno, hay unos modelos complejos y unos algoritmos y unas personas, por supuesto, que deciden cómo operar la red y qué mix eléctrico tiene que estar presente en el sistema en cada momento. Y yo creo que ayer probablemente, y insisto, es una hipótesis, fueron un poco conservadores. Claro, pues algunos decían, ay, qué mala suerte, bueno, es que esto le puede pasar a cualquiera. Hombre, a cualquiera. Hombre, es la primera vez que pasa. También yo creo que tenemos que ser justos y decir que el sistema eléctrico español es un sistema, o era un sistema extraordinariamente robusto, que lleva décadas operando de manera excelente, y yo creo que la calidad de la electricidad en España es algo envidiable a nivel europeo y a nivel mundial. Eventos como el de ayer no ha sucedido, es decir, es una anomalía del sistema. El problema es que si se confirma la hipótesis que tenemos de que estábamos operando la red en un margen de seguridad muy estrecho, probablemente llevemos tiempo haciendo eso y probablemente esos eventos fueran a ser cada vez más habituales y comunes en el futuro. Yo creo que el ensayo-ejercicio de ayer, que debemos también tener en cuenta que sus consecuencias han sido muy pequeñas para lo que podían haber sido. No hemos tenido que lamentar, hasta donde yo conozco, hasta donde yo sé, no hemos tenido que lamentar bajas ni ningún suceso, digamos, drástico que haya puesto en peligro a personas. Pero ha sido un aviso porque esto, si en lugar de suceder ayer, que era
un bonito día de primavera soleado donde todo el mundo, también tenemos que reconocer que España es como es y menos mal que somos así, y nos lo tomamos casi a broma y la gente estaba asaltando las terrazas y los bares estaban llenísimos antes de que se enfriara la cerveza. Yo seguro que había gente rebuscando entre los cojines del sofá €1,80 para ir a tomarse una caña a algún sitio, ¿no? Porque claro, ya el que tuviera dinero, pero la realidad es que esto podía haber sido muy serio. O sea, esto nos toca un enero con 2 grados bajo cero y a las 6 de la tarde, siendo de noche, donde no tenemos calefacción en nuestras casas, porque dicen, no, es que mi calefacción es de gas, ya, pero tu caldera está enchufada a la corriente. Si la caldera no funciona, pues tendré todo el gas que quieras, que no va a funcionar. Yo creo que lo hubiéramos pasado mucho peor de lo que realmente fue. Y una cosa que quiero decir, importantísima, demos gracias a los benditos combustibles fósiles, porque si ayer no llega a ser por los generadores diésel, hubiera muerto, y lo digo así de claro, hubiera muerto mucha gente en los hospitales. Claro, porque ellos sí que tenían sus propios generadores de energía. Claro. Sí. Creo que sí que hay alguna víctima mortal. Tampoco lo puedo confirmar porque, te lo confieso, lo he leído en Twitter en un solo medio y no me ha dado tiempo a corroborarlo. Es la localidad de Alcira, creo. De una mujer que no... Pues, estaba enganchada, bueno, esos aparatos de oxígeno y que no... Pero vamos, ya digo que esto tampoco lo puedo confirmar. Hablas del margen estrecho de seguridad. O sea, yo lo que me pregunto es cómo supuestamente un país civilizado, que se supone que hay gente al cargo, al mando de un asunto enormemente complejo, porque claro, la cuestión energética pues no es sencilla, Red Eléctrica, en fin, la manera que tiene de operar es muy compleja. ¿Cómo es posible que se esté jugando cuando además ya teníamos bastantes advertencias de numerosos informes que decían, oiga, cuidado? O sea, esto no es que... Es que nunca había pasado. Hombre, ya no había pasado. Pero claro, quizás no estaban al cargo los que están ahora y luego también no se estaba jugando tanto con fuego como se estaba jugando ahora. La red eléctrica es un sistema, como digo, muy complejo y es extraordinariamente estable cuando se opera de manera correcta, ¿no? Insisto una vez más, esto que estamos comentando es una hipótesis porque no sabemos realmente lo que ha ocurrido y yo creo que Red Eléctrica tendrá que darnos a todos como operador, Red Eléctrica no solo es el dueño de la red eléctrica, es también el operador del sistema. Es el responsable de operar el sistema y es el responsable de tener que darnos explicaciones en algún momento, cuando sepan fehacientemente lo que ha sucedido, tienen que explicarnos qué es lo que pasó, por qué estábamos operando con ese mix eléctrico y por qué decidieron sacar del sistema un montón de potencia con inercia capaz de estabilizar la red, porque antes de hacerse de día, antes de entrar en la gran producción solar, teníamos 9 gigavatios de hidráulica que bajaron a 1 gigavatio, es decir, se sacaron 8 gigavatios del sistema, teníamos 4 gigavatios de gas, de ciclos combinados, que se sacaron todos del sistema y se quedó menos de 1, es decir, con 25 gigavatios de potencia instalada de gas en el sistema, teníamos menos de 1 operando, y eso es una decisión de Red Eléctrica, y luego teníamos la mitad de la potencia nuclear en el sistema, porque la otra mitad estaba parada, una central por recarga, porque está en recarga programada desde hace muchos meses, nada sorpresivo, y las otras estaban paradas por la enorme presión fiscal que asfixia a las centrales nucleares y que las lleva a la pérdida. Pero es una decisión, insisto, las centrales nucleares que estaban paradas y estaban fuera del sistema, Red Eléctrica no les pidió en ningún momento entrar en el sistema, es decir, Red Eléctrica puede aplicar restricciones técnicas y decir en cualquier momento, no, usted tiene que entrar en el sistema, no puede parar. No se aplicaron restricciones técnicas sobre la energía nuclear, no se aplicaron restricciones técnicas sobre los ciclos combinados, había muchos ciclos combinados listos para operar, no se aplicó restricciones técnicas sobre la energía hidráulica y se decidió operar con ese mix con una reserva de inercia rodante muy baja. ¿El por qué? Pues Red Eléctrica nos lo tendrá que explicar. Bueno, el ciberataque ya han dicho que no. O sea, ya ¿qué posibilidad cabe? Pues si ha descartado el ciberataque, el rollo atmosférico que nos habían contado que Portugal, decían fuentes en Portugal. Si los portugueses han dicho vamos a pedir una auditoría independiente, pues fíjate tú lo que diga Sánchez, claro. Sí. Los portugueses son portugueses, pero no tontos. Entonces, ¿qué posibilidades podría...? En un primer momento, y yo creo que está ahí no descartar absolutamente nada, lo que sí que parece claro es que en un momento determinado se pierde cierta generación en el sistema, hay una serie de centrales que se desacoplan del sistema. Esto produce una variación de tensión que cambia la frecuencia de la red y las centrales se desacoplan por seguridad. Esto está diseñado así y es como funciona, ¿no? Con más
inercia en el sistema, probablemente se podrían haber absorbido esas fluctuaciones en la red. La red hubiera sido probablemente, insisto, es una hipótesis más robusta y a lo mejor no estaríamos hablando al menos de un blackout total, a lo mejor sí de un blackout local, pero lo cierto es que estábamos operando con poca inercia, poquísima, y Red Eléctrica, insisto, nos tendrá que explicar por qué. La energía nuclear, que Sánchez hoy, es que claro, decían, 6 horas más tarde salió a explicarnos, estáis sin luz, ciudadanos, hombre, sí, ya lo sabemos. Hoy seguimos sin saber qué ha pasado, pero apuntaba como diciendo, oye, que no creáis que esto de la energía nuclear nos hubiese librado. Porque de hecho ha comentado que estaban y que no fueron tampoco resilientes, que no fueron capaces de... ¿Esto es cierto o no es cierto, Manuel? Bueno, el presidente del gobierno yo creo que ha perdido una oportunidad de oro de reflexionar sobre la política energética española que nos ha conducido a este apagón. Pero lejos de reflexionar, yo creo que sigue empecinado en el error. Es un error que no es nuevo, es un error que han cometido otros países, es un error en el que seguimos sin querer cambiar. A mí ya se me ocurren pocos adjetivos calificativos para esta política energética que poco menos podemos decir que suicida, ¿no? Las centrales nucleares ayudan a estabilizar la red. Ayudan a estabilizar la red porque funcionan con turbinas que ayudan a estabilizar la frecuencia de la red y son capaces de absorber picos de tensión, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Claro, primero, ayudan a estabilizar la red si están funcionando. Si tú con una política premeditada, fiscal, ejercida desde Moncloa, las llevas hacia pérdidas con la excusa y con la coartada de cerrarlas, pues es difícil que estén. Llevaban unos días sin estar porque en Moncloa no quieren que las nucleares estén en el sistema. No lo pueden decir más alto y más claro. Y no estaban. Pero como tampoco estaba el gas, como tampoco estaba la hidráulica y como tampoco estaban otras tecnologías con inercia que no estaban en el sistema por lo que hemos explicado, ¿no? Si hubieran estado, hubieran ayudado. Sin duda hubieran ayudado. ¿Hubieran evitado el apagón? No lo podemos saber. Si esa inercia rotativa hubiera sido suficiente para mantener la estabilidad del sistema. Lo que sí sabemos es que en Francia, que les tiramos la red del sur, se desacoplaron de España y con su inercia de sus centrales nucleares levantaron la red en minutos. Tuvieron un apagón que duró minutos. Aquí duró muchas horas. Luego, yo creo que es cuanto menos, debería ser cauteloso por parte del presidente del gobierno, que además no sabe de lo que habla, ser prudente con este tipo de declaraciones. Es evidente que está construyendo un relato. Es evidente que no quiere dar marcha atrás y quiere seguir con su empecinamiento antinuclear, que es una política energética suicida, como digo, y que nos está llevando a debilitar nuestra red eléctrica y a tener un sistema eléctrico que era extraordinariamente robusto y confiable, a no serlo. Es un hecho. Sí, hombre, solo hay que ver. El día de ayer te lo demuestra. Claro. O sea, no es una cuestión opinable. Exacto. Sobre la energía nuclear en Francia, ¿nos han ayudado para poder levantar la red? Desconozco, es que ayer yo creo que los datos que proporcionaba Red Eléctrica en tiempo real, yo no sé si eran fiables. No te cuadraban. No, es que había cosas raras, como que por ejemplo por la noche la potencia solar era de 2 gigavatios, la fotovoltaica. O sea, había cosas que yo creo que el sistema no estaba funcionando correctamente porque minutos después del apagón seguía saliendo una potencia de intercambio con Francia elevada. Yo tengo que analizar los datos con calma y con cautela, porque no sé si los datos que había en tiempo real eran correctos. La estabilidad y la potencia de una red, desde luego, ayuda a tener cuanta más tecnología acoplada en el sistema es mejor, y cuantas más interconexiones tengas con otros países, con otras redes eléctricas que te ayuden a estabilizar y te ayuden a levantar la red, pues es mejor. Desde luego nosotros tenemos interconexiones con Portugal que estaban igual que nosotros, así que poco podían ayudar. Teníamos con Marruecos y tenemos con Francia. No olvidemos que al final España es una península y energéticamente somos prácticamente una isla. Tenemos unas interconexiones con Francia que son
muy pequeñas, mucho menos de lo que exige la Unión Europea, y deberíamos tener mucha más interconexión con Europa, pero no la tenemos, bueno, pues por razones históricas y por decisiones y negociaciones infructuosas entre Francia y España, que no han conseguido llevar a mejor puerto más interconexiones que deberíamos tener, y sería mejor para todos, desde luego. Francia, corrígeme si me equivoco, creo que tiene más de 50... Sí, 57. 57. Reactores nucleares, sí, sí. Y aquí en España, o sea, queremos cerrar todos. Bueno, aquí en España tenemos 7, de los cuales ayer estaban operando 4, ¿vale? 3 no, uno estaba en recarga, 2 no entraron por condiciones de mercado, porque ofertaron para no entrar en mercado, por el tema de la presión fiscal que he comentado, y los otros 4 que estaban en operación estaban a distintas potencias que sumaban 3,5 gigavatios, que es más o menos la mitad de la potencia nuclear. Lo que quiere el gobierno es cerrarlas absolutamente todas. Empezando por la central nuclear de Almaraz, el reactor número 1 que cerrará a finales del año 27, Almaraz 2 a finales del año 28, y luego hay todo un calendario de cierre que va a finalizar con la central nuclear de Trillo, que cerraría en el año 2035. Pero entonces la pregunta... ¿Qué no va a pasar? No va a pasar, porque es imposible. Después de esto, claro. Hombre, yo creo que cualquier... Te veo optimista, Manuel. A ver, es que yo creo que si en el día de hoy seguimos hablando del debate nuclear, es que merecemos todo lo que nos pase. Es así de claro. Merecemos todo lo que nos pase. Si en un día como hoy no somos capaces de apreciar la importancia de tener energía en base y potencia que sea capaz de estabilizar y regular la red eléctrica, insisto, merecemos todo lo que nos pase. Si este gobierno no es capaz de darse cuenta que su política energética está errada, que se fundamenta en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que es directamente una fantasía, que no se va a cumplir absolutamente nada de lo que está escrito en ese plan, y esa es la coartada del gobierno para cerrar las nucleares. El día 9 de abril nos decía Red Eléctrica en su Twitter, el 9 de abril, sí, hace 20 días, sí. nos decía, no existe ningún riesgo de apagón en España. Y la presidenta de Red Eléctrica decía también que no existía ningún riesgo de apagón en España, si se cumple lo que pone el PNIEC. Pero lo que pone el PNIEC no se va a cumplir. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe, por supuesto, Pedro Sánchez. Sin embargo, siguen R con esta política energética que nos está llevando al abismo. Supongamos que tiran para adelante. Yo no lo descarto. ¿Podríamos vivir apagones recurrentemente? No. Porque si todo lo dejas en el mix de las renovables, pues ¿qué vamos a utilizar? Gas. A quemar sin parar. Claro, todo el hueco térmico que va a dejar la energía nuclear se va a cubrir fundamentalmente con gas. Pues hay que pagarlo. Pero primero, va a ser una red más compleja de operar. Segundo, va a ser una electricidad más cara. Claro. Tercero, vas a tener un sistema energético más dependiente de terceros países, porque el gas hay que importarlo de fuera. Tu balanza de pago se va a desequilibrar. Cuarto, vas a tener más emisiones de CO2, lo cual implica pagar más derechos de emisiones de CO2, que es ese impuesto que en Europa nos hemos autoimpuesto para pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Entonces, todo esto va a conducir a un sistema energético, a un sistema eléctrico más frágil, más dependiente y con precios más elevados. Y además, todo esto se va a conseguir con más emisiones de CO2 cuando lo hace el gobierno, que es el adalid de la lucha contra el fascismo climático, ¿no? Por tanto, es todo una incongruencia tan grande que es difícil justificarla desde el punto de vista racional. Esto es un poco lo que hicieron los alemanes. Bueno, los alemanes lo hicieron y están pagando el pato. Sí. Después de 500.000 millones de euros en subvenciones a las energías renovables, acabaron con la segunda o la tercera electricidad más cara de Europa y siendo el país más emisor de Europa. ¿Por qué? Porque cerraron todas sus centrales nucleares, pero mantuvieron abierto todo su carbón. Y ahora se han dado cuenta de que, claro, tienen un sistema profundamente inestable con riesgo de apagones. Esto lo han dicho el gobierno alemán, no me lo estoy inventando yo. Y entonces han decidido que su magnífico plan, después de haber cerrado más de 20 gigavatios nucleares, es que tienen que construir 20 gigavatios de, sorpréndanse ustedes, gas, ¿no? Entonces este era el magnífico plan de transición energética verde alemana, cambiar la nuclear por gas, ¿no? Entonces ese error que cometió Alemania, ese mismo error es el que quiere cometer España. Sobre energía nuclear ya te dejo. Y cuando uno escucha energía nuclear, a mucha gente le piensa automáticamente Chernóbil, y vamos a morirnos todos. Hombre, Francia tendremos aquí al lado, si explota allí, para entendernos, con las posibilidades que pueda haber de que eso ocurra, que son casi ninguna.
tampoco te vas a salvar. Entonces, ¿por qué crees que hay esa mala imagen de la energía nuclear en España? Bueno, yo creo que es importante entender que la energía nuclear es algo muy complejo, y como es algo muy complejo y difícil de explicar, es muy fácil hacer demagogia sobre la energía nuclear. Pero la realidad de los datos es abrumadora. La energía nuclear es la energía más segura que existe, es más segura que ninguna otra de las energías existentes, está a la par con la energía solar. En la historia ha habido 3 accidentes nucleares. Uno en Estados Unidos, 3 Mile Island, en 1979, Chernobyl en 1986 y Fukushima en Japón en el año 2011. De esos 3, 2 se saldaron con la friolera de ningún muerto. Ninguno. Ni en Estados Unidos ni en Japón murió ninguna persona a consecuencia directa del accidente nuclear. Y luego tenemos el accidente de Chernobyl, que sí es un argumento contra algo, es un argumento contra el comunismo y jamás contra la energía nuclear, un régimen que no podría haber construido de manera segura ni siquiera una tostadora. Pues sí, pero claro, a ver, como has dicho, esto es complejo. Es más fácil decir vamos a morir todos, si explota la central nos morimos. Bueno, sí, probablemente forme parte de la construcción del relato, ¿no? Pero al final la realidad te pone en tu sitio siempre. ¿Y si explota una central en Francia no nos morimos? Bueno, a mí se me antoja muy difícil que explote una central en Francia, pero claro, ¿no? pero digo que si el argumento es ese, teniendo el país vecino 58, ¿has dicho? 57. 57, pues hombre, dices, a ver, no sé. Desde luego, lo que es absurdo es seguir perpetuando el relato de que la energía nuclear es insegura por motivos políticos con el único objetivo de cerrarla, porque simplemente escribieron en un programa electoral un párrafo absolutamente anacrónico. Sobre lo cual quiero hacer también un comentario, porque es especialmente reseñable que se diga que en este país el mercado de generación de electricidad es un mercado libre y es un mercado que está liberalizado según la ley que liberaliza el sector eléctrico, y sin embargo un partido que ahora está en el gobierno se permita ir a las elecciones generales con un programa electoral en el que viene a cerrar parte de esa generación que se supone que es libre. Si la generación en este país es libre, usted desde el punto de vista político no tiene absolutamente nada que decir. ¿Por qué viene usted a cerrar mis centrales cuando es un mercado libre? Bueno, porque en realidad no lo es, ¿no? Claro. En realidad, el Estado intervencionista que tenemos controla absolutamente todos los aspectos de la economía, y el sector energético junto con la banca sea probablemente los 2 sectores económicos más intervenidos, y así nos va, claro. Por último, te he mentido, te había dicho que era la última, no, esta es la última. Lo de los operadores privados que ha dicho Sánchez. Bueno, ¿Cómo ves tú que diga, no, vamos... O sea, gracias a Dios que son operadores privados, porque si llegan a ser públicos, no sé yo si tendríamos luz hasta ahora. Vale, todavía, ¿no? Con eso. Y aprovecho para agradecer públicamente, primero, a todos los técnicos de Red Eléctrica y a todos los técnicos de Endesa, Iberdrola y Naturgy, porque son las 3 más grandes que han estado más involucradas, por el infierno que debieron pasar ayer intentando levantar el blackout del sistema eléctrico español. Tenemos electricidad gracias al esfuerzo de esas personas que ayer dieron todo para que la electricidad volviera. Y sí, son empresas privadas y gracias a Dios que lo son. Pues a ver cómo avanza esto, porque el gobierno de Sánchez es capaz de todo. Manuel, nos vemos en otra ocasión, prometido, que no sea cuando haya un apagón. Por supuesto. Que esperemos que no se repita, aunque bueno... No, hombre, esperemos que no. Pero luego. ¿quién te lo garantiza con esta banda al frente? Esperemos que no se repita. ¿Nos toca rezar o qué? Porque además yo creo que el buen nombre de España está en entredicho. Imagínate el ridículo espantoso. Y además Portugal, que a los pobres nos lo llevamos por delante de absoluto, paso. El ridículo ha sido absoluto. Pues un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Jano. Nosotros ahora nos vamos con Daniel Lacalle. Conectamos ya en este especial con Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jano, por invitarme. Un placer tenerte aquí y en estas situaciones. Pues es cuando muchas veces nos vemos. El 9 de mayo estás en el evento de Big One, que esperemos que hablar de otras cosas un poco más agradables. Pero, Daniel, lo primero, ha salido Sánchez y poco menos que ha dicho que, oye, esto es que los operadores privados, fíjense ustedes la que han liado. Claro, ¿Red Eléctrica qué es? ¿Es pública o es privada? Para que la gente lo entienda. Red Eléctrica es una empresa eminentemente pública y tiene inversores privados, pero está controlada por el Estado. Los directivos están nombrados por
por el Estado y es una empresa que el 100% de su actividad viene de la planificación y de la regulación. Por lo tanto, es una empresa regulada, semiestatal, de control estatal, sin la más mínima duda. ¿Y por qué crees que Sánchez intenta deslizarlo de la cuestión de los operadores privados? Como descargando la responsabilidad. Fíjate que ya lo hizo ayer. Ya dijo ayer que el operador privado de la red, como esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿qué es lo que hace Sánchez? Lo que hace Sánchez siempre es echarle la culpa a un chivo expiatorio exterior y si puede ser del sector privado todavía más para, digamos, intentar engañar a los que le votan. Yo creo que no engaña ni a los que le votan, ¿no? La evidencia de que este apagón, el apagón más increíble de la historia de España, un apagón que no hemos tenido nunca, es culpa del gobierno y de su política, lo ha dicho y lo han alertado. Hace una semana lo dije yo en el Parlamento Europeo. Lo han dicho la Asociación de Operadores de Redes, lo ha dicho la propia operadora de red francesa, etcétera. O sea, lo ha dicho el New York Times, lo ha dicho el Daily Telegraph, lo ha dicho Reuters, lo ha mostrado todo el mundo. El exceso de confianza del Ejecutivo en un sistema energético dependiente completamente de las renovables que son volátiles e intermitentes. Hace una semana estaba diciendo que no había el más mínimo riesgo de apagones. Cuando se hizo el análisis por parte de Ernst & Young para Red Eléctrica inmediatamente puso un tuit diciendo que no había ningún riesgo de apagones, que lo que estaba diciendo Ernst & Young era que había cierto riesgo de volatilidad, pero que riesgo de apagones no había ninguno. Dijeron que era el gran bulo en la SER, etcétera. A ver, esto es la crónica de una catástrofe anunciada. Cualquier experto en energía del mundo entiende que una red eléctrica no es sostenible y no tiene estabilidad cuando tienes un mix energético que depende masivamente de una energía, la renovable, que es volátil e intermitente. Lo que necesita un sistema energético, un sistema eléctrico, es una energía que funcione todo el tiempo, para que no haya picos constantes de demanda y cambios de tensión que lo que generen es lo que ha pasado aquí, ¿vale? Los picos de demanda se atienden con las energías que vienen y que son más volátiles, pero la energía de base es la que te da inercia al sistema, es la que te permite además, si hay un apagón, que ese apagón se solvente rápidamente en 20, 25, 30 minutos, una hora como máximo. ¿Qué es lo que pasa? En medio del apagón, Red Eléctrica intenta lo que se llama una reapertura en negro, black restart, ¿no? Que es intentar reconectar el sistema y fracasa porque el sistema eléctrico, cuando está con un 80% de energía solar y eólica, no tiene inercia. Entonces, un sistema sin inercia, lo que pasa es que lo intenta reiniciar y la potencia, la tensión, no llega al sistema y, por lo tanto, el sistema colapsa constantemente. Eso es lo que ha ocurrido. Lo han alertado los expertos desde hace mucho tiempo. Ha pasado en otros lugares. De hecho, ha pasado en España. Hace poquísimo, hace una semana, tuvimos un evento similar, una catástrofe similar con la estación de tren de Chamartín. Ha estado ocurriendo desde hace un montón de tiempo y Red Eléctrica tiraba constantemente de quitarle el suministro eléctrico a los operadores de la industria que se llaman interrumpibles. Bueno, pues lo que ha ocurrido es la evidencia del sectarismo y de ideologizar la energía al haber hecho inviables a las nucleares. Y lo gracioso de todo esto es que el señor Sánchez le culpa a los operadores privados. ¿Y qué son los operadores de renovables?
Si son todo empresas privadas y además, oye, legítimamente, pero en los operadores de fotovoltaica, de eólica, etcétera, son todo empresas privadas. De hecho, a lo mejor en ese imaginario suyo turbulento de un sector público magnífico y un sector privado muy malo, a lo mejor probablemente los operadores de fotovoltaica son los más malvados de todos porque suelen ser fondos de inversión malvados, ¿entiendes? Es una cosa alucinante, pero la realidad es que esto no se ha solventado. Hoy se está tirando masivamente de la entrada de importación de energía nuclear de Francia y tirando de quemar gas. Eso está permitiendo que la red se mantenga relativamente estable. El problema es que esta enorme dependencia en un mix energético que no es estable, ¿no?, nos va a llevar a mayores problemas en el futuro. Claro, pero por lo que tú estás diciendo, Daniel, ahora te pregunto sobre las nucleares. Es que en el fondo, o sea, el resultado de este apagón es debido a que hay unos tipos que deciden que España ponga todas sus esperanzas o toda su energía, para entendernos, en la energía solar, en el caso de ayer. Eso Y es. bueno, claro, pero esto Sánchez a ver cómo nos lo explica, porque al final tendría que decirnos que somos idiotas y hemos hecho esto, y por eso ustedes hemos sufrido un apagón, claro. Claro, es que decir constantemente a los ciudadanos que las energías renovables lo van a solventar todo, que son mucho más baratas y mucho más estables, es simplemente mentir. Las energías renovables son estupendas dentro de un mix energético que que es suficientemente equilibrado, en el que todo el mundo que sabe de energía lo entiende. Tienes que tener energías de base que funcionen todo el tiempo, que son la hidráulica y la nuclear. Tienes que tener tecnología de respaldo, el gas natural, que ayude en los momentos de pico de demanda, y tienes que tener también renovables que están estupendas, es que no hay nada. Entonces, esta especie de batiburrillo mental en el que se ha metido el presidente Sánchez con eso de los operadores privados, pero ¿qué son los operadores de gas natural? Es que este señor ha estado tirando de gas natural licuado comprado a Rusia, a una empresa que se llama Novatek, que es privada, ¿de acuerdo? Pero es rusa y está muy cerca y muy conectada con el régimen de Putin, por supuesto. Pero es esa idiocia de una administración que está controlada por activistas que en realidad hablan de la energía como en diapositivas de PowerPoint, ¿no? Hablan de energía, son muy fans de las renovables, pero se olvidan que hay que minar el cobre, que hay que minar el litio, que hay que minar las tierras raras. Son muy fans de las renovables y por alguna extraña razón ponen a las renovables como si fuesen unas ONGs del sector público, cuando por todo empresas privadas legítimas ganando dinero si pueden en un entorno competitivo, y encima es un gobierno que va de verde, y lo que ha hecho ha sido su gran claim to fame, su gran ejemplo de gestión de la energía ha sido depender mucho más del gas natural licuado ruso comprado a una empresa rusa, como te digo, Novatek, que no tiene nada de público tampoco. Sobre las nucleares, Daniel, porque claro, ha salido Sánchez que parecía que lo que le importaba era esto. O sea, que el apagón era lo de menos, era, oye, aquí nosotros las nucleares vamos a cerrar sí o sí, que nadie crea que con las nucleares esto se hubiese evitado. Es más, a pesar de que las nucleares estaban funcionando, fueron las que fallaron. No, claro. las nucleares. Explícalo, porque claro, es que esto lo dice y, oye, yo lo reconozco, te tienes que empapar para entender lo que te está diciendo este tipo, que si ya lo conoces un poco, sabes que es mentira seguro, claro, pero para entender por qué es mentira lo que está diciendo sobre este asunto. Claro, es que te dice, es que fueron las nucleares que fallaron y han sido los operadores nucleares que han estado actuando de manera malvada. Las nucleares no estaban funcionando. Las nucleares no estaban funcionando porque se tuvieron que parar, las pocas que quedan en marcha, porque
los impuestos con los que se carga a la nuclear de manera ideológica, te acordarás que estos activistas lanzaron impuesto contra la nuclear y la hidráulica, ¿verdad? Bueno, pues los impuestos que tiene la nuclear son tan elevados que la nuclear no puede funcionar y pagar y cubrir siquiera sus costes fijos cuando tienes una avalancha del sector solar que está, digamos, tirando los precios a corto plazo. Luego los sube muchísimo cuando pasa lo que ha pasado, ¿sabes? Porque en realidad lo que está pasando, yo se lo explico a la gente de la siguiente manera para que lo entienda. Lo que se ha hecho ideológicamente con el mix energético en España es como si tú tienes un gigantesco transatlántico, le quitas el motor al transatlántico que le permite funcionar y lo sustituyes por decenas de miles de motores de Vespa. Claro, dices, oye, la capacidad y la potencia es la misma porque son decenas de miles de motores de Vespa que tienen la misma potencia que un motor del transatlántico. Ponlo en marcha. Sobre todo, ponlo en marcha cuando se pare. ¿Entiendes? No entender lo que es la inercia, no entender lo que es la potencia, no entender lo que es la importancia de tener el control de la tensión en la red, etcétera. Es normal que la gente no lo entienda. Lo que es criminal es que el gobierno, que lo sabe y que tiene los informes de red eléctrica y que tiene los informes de la Asociación de Redes Eléctricas Europeas y que tiene los informes de los operadores de energía eléctrica de la Unión Europea y que tiene la evidencia de Australia, Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. Lo que es criminal es que el gobierno intente crear una narrativa en la que primero intentó decir que esto era un ciberataque así de Misión Imposible 4, ¿sabes? Segundo, que hay que tener cara dura. Segundo, intentó decir que la culpa era de Red Eléctrica, que es una empresa privada. Pues claro, después ha intentado decir que esto ha sido por culpa de Francia. Claro, en el momento en el que le ha echado la culpa a Francia ese grupo de listos que tiene alrededor, se ha tenido que callar porque como empieces a echarle la culpa a Francia, que es el que necesitas para darle inercia al sistema y que te envíe energía nuclear para que funcione, mientras se restablece una tensión medianamente normal, pero es que echarle la culpa a las nucleares cuando te has cargado a las nucleares y las nucleares hace más de 2 semanas lanzaron, menos mal que lo hicieron, una nota de prensa diciendo, oiga, que tenemos que cerrar no porque no seamos competitivas, sino porque nos hacen no competitivas con una factura de impuestos que supera nuestros costes. Es decir, que nosotras, las centrales nucleares, no podamos funcionar en este entorno, sino que no podemos funcionar porque los impuestos que nos ponen superan en mucho a los costes de funcionar. Por lo tanto, las cerramos. Inmediatamente, el gobierno y todos esos adláteres lanzaron las campanas al vuelo diciendo, hoy por primera vez es una fecha histórica. En España el 100% de la energía se ha hecho con renovables. Muy pocos días después, Chamartín, apagón, tenías a la industria con cortes intermitentes y después el gran apagón. Esta es la evidencia de lo que es una política sectaria. Y ojo, una política sectaria que empezó con el gobierno Zapatero, pero que el gobierno de Rajoy debería haber revertido completamente y no hizo. Pues sí, Daniel, me temo que esto es lo que no va a decir Sánchez, claro, porque al final obedece a una decisión humana. De, no, nosotros tiramos con esto y a ver cómo explicas al personal que somos normales y que ha creado el apagón. Esto es más y a una decisión ideológica, porque ahora nosotros estamos lidiando con las decisiones de Teresa Rivera, que es una activista ecologista que no tiene absolutamente ni idea de gestión de redes, ni muchísimo menos de un sistema eléctrico estable, pero que ahora que está como comisaria en la Unión Europea
le ha dado a Bélgica para que pueda extender la vida nuclear de 2 centrales nucleares, mientras en España se mantiene el calendario de cierre de las nucleares y, por lo tanto, los apagones a los que nos enfrentamos son los que se tienen que solventar en el futuro. Esos van a ser los más importantes. Pues lo abordaremos, porque me temo que esto de las nucleares, que es una locura, van a tirar para adelante. Es curioso que comentabas de Teresa Rivera, cada 400.000 euros al año, más de 400.000 que le pagan en Europa, pues a Bélgica lo que quieran, claro. En fin, Daniel, te vemos el 9 de mayo en el evento de Big One, en persona. Allí nos vemos. Un fuerte abrazo, Jano. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta y nos explica Daniel Lacalle. Esta es la realidad. Claro, ¿cómo va a salir Sánchez a contar esto? Nos vamos ya a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jano, un placer. ¿Dónde te pilló ayer todo esto? El apagón, trabajando, cosa que no pilló a Beatriz Corredor seguro que no. otros responsables. Sí. Ya, bueno, esto es lo que hay. Cada día funcionamos mejor, los trenes no llegan a su hora, no hay servicios fiables, todo fantástico, Jano. Bienvenido a tu peor pesadilla, el socialismo. Sí. Juan Andrés Ruber, que no hemos hecho noticias. ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? Aquí estamos, muy bien. Disfrutamos juntos ese apagón, Sí, también con estuvimos. Alberto Garín y con Héctor y con... Estaba el maestro con Estábamos vosotros. grabando Sí. con Garín un podcast que saldrá este domingo, Acerca la de- historia del Vaticano. Ah, qué Y grande. entonces, o sea, apagón. Culpamos a los pintores que hay en el edificio, vamos a confesarlo. Déjame, ya han tocado algo. Correcto, se fue haciendo poco a poco, se fue alargando ese apagón, entonces empezamos primero aquí solo en esta planta, luego en el edificio, después a La Manzana, y después Madrid y luego toda España. Sí. Esa fue nuestra conclusión. Y a dormir en mi casa. No se ha podido volver a la Correcto, suya. no me he podido ni siquiera volver a mi casa, o sea, Para que estoy veas. desahuciado completamente. ¿Algo que comentar? ¿Algún tema de higiene especialmente? Bueno, yo puedo hacer muchos Tengo apuntes. Secretos que podía contar ahora mismo que me los voy a guardar por secreto profesional porque, Qué maravilla. porque en fin, uno se juega aquí su porvenir y su futuro, entonces pues... Qué maravilla. Eso está en mi casa está fenomenal, un poco desordenada, pero bien. Sí, sin duda. ¿No? Sin duda, la verdad que el orden te persigue, pero tú eres veloz. Eso es cierto. Tenemos para el programa de hoy, y esto no estaba preparado, se ha dado así. Víctor Domínguez, ¿qué tal Wall Street Wolverine? Un placer. Yo tampoco quiero hacer leña al árbol caído, pero bajo poco a Madrid, pero estoy empezando a ver cosas de Venezuela, tío. O sea, que ayer se fuera la luz durante todo el día, tercermundista, pero tercermundista. Premium, tercermundismo premium, ya. Oye, ¿en Andorra qué? No, duró 20 minutos. Hicieron la de desconectar y coger a Francia. Así que... Estaban conectados a la española y dijeron, bueno, pues todos lo han liado, nos vamos con Vamos franceses. Sí, 20 así que minutos. No hubo mucho galeo. Miguel Rovira, ¿Qué tal? ¿qué estabas haciendo tú? Pues en la oficina. Pues vi que el tema plomos y tal, dije, pues esto está todo bien. Entonces luego dije, bueno, pues será algo un poquito más temporal. Qué ingenuo yo, ¿no? Sí. Eres el que dijiste a todo el mundo, no os vayáis, que ahora mismo vuelve, y te quedaste así 8 horas. Fresneda, tío. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto llevamos sin vernos, tío? No, pues la verdad que demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Oye. Te hubiera dicho que no es azul marino tu chaqueta, sino negra. Bueno, de Timán. mira, ¿sabes lo que pasa? Que el día que dejes de Azul marino, eso. Claro que pero ten en cuenta que están equivocados en muchas cosas. Mi pantalón es igual. Pero vamos a ver, te está hablando un tío que lleva la, Sí. la americana Sí, de un profesor perfecta. de geología, ¿sabes? Perfecta. O sea, que si no pasa nada, Fresni, tío. No pasa Sí, es nada. verdad que es un poco de profesor de geología. Pero no, molón, pero bien. Pero bien. molón. Sí, es verdad. Morón, Es el verdad. que le hacía pensar a los alumnos. Sí. El que, chicos, apostar por el liberalismo. Sí, yo creo que era más molón monedero. ¿Sabes? Pero bueno. No. Creo que buscabas otro adjetivo que empezaba por A y terminaba por cosador. Pero molón no era el objetivo. Lo que no fue nada molón fue la experiencia de ayer. Yo no sé vosotros, yo lo confieso. A mí este rollito, la divertida anécdota, pero ¿cómo va a ser divertido? O sea, hemos romantizado el tercermundismo. A ver, este es el problema, ¿no? El problema es que estamos viviendo en los últimos tiempos una serie de acontecimientos verdaderamente preocupantes, concretamente este que muestra una vulnerabilidad de cuestiones críticas en España. Venía leyendo en el taxi que el cuartel general de la Armada estuvo 8 horas sin luz. Imagínate que tuviéramos un barco realizando alguna operación, Sí. pues estaban diciendo control, pues no había nadie al otro lado del control, ¿no? Y la gente se lo toma a cachondeo, a resistiré, a vayamos a las plazas, a hagamos corritos, y esto es un tema muy grave, ¿no? Entonces es difícil sacar conclusiones, aprender y mejorar las cosas si aquí todo el mundo se lo toma a cachondeo. Miguel. Bueno, sí, o sea, da bastante asco. La cuestión es que no es, o sea, que no es algo espontáneo. Más allá de los 4 bailes y tal,
es una retórica impulsada por los medios de comunicación ya en la pandemia con el objetivo de minimizar las críticas al gobierno. Es decir, cuando tú estabas en casa encerrado, sin poder salir, sin poder trabajar, sin poder ver a tus seres queridos, en la tele, en lugar de ponerte lo que estaba pasando, la realidad, había pues esto, una dinámica del baile, del aplauso sanitario y de todas estas cursiladas para distraer a la población, que es lo que pasa. Lo vimos en las Rías de Valencia y cómo no íbamos a verlo aquí cuando se va la luz. Claro, sí que es verdad que ha sido más o menos poco, no ha llegado a las 24 horas, pero ya digo yo que si hubieran pasado otras 72 extra, no hubiera habido esos bailecitos ni esas tonterías y estaríamos con cosas más serias. Lo que pasa que el marco mental es el de la izquierda. El otro día ayer estaba Ángel Expósito de la COPE diciendo que la gente ha tenido un comportamiento ejemplar y tal. Bueno, para él ejemplar entiendo que es un comportamiento lacayuno y servil de no decir absolutamente nada y no denunciar absolutamente nada de lo que está ocurriendo, que es bastante grave, porque quedarse sin luz en un país de 47 millones de habitantes es tercermundista. O sea, quedarse además, no una hora, o sea, quedarse 10 horas o el día entero sin luz. Y bueno, esconder estas desgracias, que son desgracias, porque mucha gente piensa que un país se va al estercolero de un día para otro, ¿no? Pero un país empieza retrasando sus trenes, colocando amigos en administraciones, y de repente, bueno, pues nos hemos quedado sin luz un día entero. Sí, bueno, pues a lo mejor el próximo día no es un día entero, y a lo mejor el próximo día los hospitales no tienen acceso a electricidad y se muere tu padre, ¿no? Sí. Entonces, claro, son muchas cosas que forman parte de una narrativa estatal, porque bueno, ya vimos lo que estaban haciendo los periodistas, los Jordi Évole de turno, haciendo coñitas y tal, con el objetivo de que no se hablara de los responsables y de que la persona que está al frente de Red Eléctrica es una exministra del PSOE que está puesta ahí a dedo. Más de 500.000 gana. Yo creo que hemos normalizado que en una etapa en la cual estamos en récord de recaudación, los servicios públicos estén peor que nunca, porque es que esto nadie lo está mencionando y estamos en récord de recaudación, siempre te venden que con más dinero las cosas van mejor. Y no está ocurriendo al revés. Y además no llegan los recursos y vemos situaciones constantemente tercermundistas que de alguna manera yo creo que tendemos a querer normalizarla, como pasa un poco con los catalanes en Barcelona, que te dicen que es normal que en algunas calles no puedas circular normalmente o que sean guetos multiculturales. Y te dicen que eso es lo normal, o sea, que tú no tienes que preocuparte porque eso es normal. Y han normalizado cierto nivel de tercermundismo y de inseguridad y esto es peligroso porque yo creo que la gente se tiende mucho a acostumbrar a, bueno, las cosas están mal y como las cosas están mal, asumimos que esta es la norma, pero vamos a una decadencia progresiva en la cual yo creo que hemos venido de una España que empezó el siglo XX yendo hacia arriba, una etapa de expansión, y estamos yendo hacia abajo, llegando a un punto en el cual estamos ya en un nivel de PIB per cápita similar a República Checa, ya nos alcanza también Polonia, y lo vemos un poco desde la creencia de que somos países más desarrollados, pero con la diferencia de que Polonia te va así y España te va así. Entonces en algún momento nos vamos a encontrar y va a hacer uy, y va a decir, ¿qué ha pasado aquí? Y veremos las bromas de Broncano diciendo, oh, Estonia, no sé qué tontería Estonia, y nos reiremos, diremos, uy, Estonia, mira cómo está Estonia y mira cómo está España. Bueno, lo veremos a largo plazo. Y que habría que ver la evolución de los salarios en estos países que menciona, porque en España llevan estancados del año 2007, ¿eh? Sí, sí. Pero es que ayer salían como algunos también la teoría esta de qué mala suerte. ¿Pero cómo que qué mala suerte, tío? Claro, o sea, es que es una cosa, nos ha tocado. Como a ver el apagón, hay una cosa que se llama apagón que va yendo por los países. Pero, y dice, hoy tú, España, ahí nos ha pillado a nosotros. Y es que no, tío, que esto depende de unos seres humanos que están puestos ahí por los gobernantes de turno. Hablas de Beatriz Corredor. Claro, es que la gente se cree que tú pones a deficientes en puestos de responsabilidad, que además son súper complejos y no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar? Claro, es que esto es un tema clave, ¿no? Las causas, antes decíamos aprender de esto, las causas, es que también estamos normalizando que los problemas del día a día de millones de españoles sean causados por decisiones políticas, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones antes se daban por averías, ¿no? O se producían grandes accidentes, pero estamos viendo situaciones de crisis extrema que afectan a millones de ciudadanos causadas por decisiones políticas. Claro. Porque si se confirma el run que está ahora mismo encima de la mesa, que esto es una cuestión de una falta de balance del mix energético y de una serie de cuestiones de red eléctrica, esto es causa directamente de un sectarismo climático por parte de los responsables públicos que hemos pagado 48 millones de personas. Claro, es que esto es muy grave. Y si a esto le añades que encima quienes supuestamente deberían liderarnos no tienen ninguna credibilidad, porque ahora uno dice, no escuchen ustedes fake news, escuchen al presidente del gobierno, pero claro, pero ¿y qué credibilidad tiene este fulano? ¿Qué credibilidad tiene el ministro de la presidencia? ¿Qué credibilidad tiene ninguna autoridad del gobierno central?
Pues este es el problema, ¿no? Una situación en la que a algunos les da por bailar, claro, les da por bailar porque ni ellos se tragan las cosas que dicen los suyos. Miguel. No, efectivamente, es surrealista. Si os fijáis ahí, siempre que gobierna la izquierda hay una retórica, hay una narrativa que tiende a echar la culpa a los políticos. Cuando algo malo pasa es que los políticos son corruptos. No es que el Partido Socialista sea corrupto, pero sin embargo, cuando algo así pasa con el Partido Popular, como por ejemplo cuando subió el tema de la factura de luz, ¿qué hace Jordi Évole? Se va a entrevistar a una señora que no puede pagar su factura. Bueno, pues yo le propongo que vaya a entrevistar a las familias de las personas que han muerto porque no han tenido acceso a los respiradores, porque se ha ido la luz, por probablemente, no se sabe todavía, una negligencia o al menos una falta de competencia de las personas que deberían estar vigilando la entrada y la salida de la energía de España, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Y además hay una parte de la derecha que se piensa que sí, que lo idóneo es ser civilizado. Y por supuesto que lo idóneo es ser civilizado, pero no ser un mueble, no ser una persona callada ante este tipo de cosas. No es normal que se vaya la luz de un país entero. Yo no recuerdo algo así. Yo no recuerdo lo que está pasando con los trenes. Yo no recuerdo la decadencia de los servicios públicos. Yo no recuerdo una asfixia fiscal como la que está viendo ahora mismo en España. Yo no recuerdo que todos los meses se batan récord de recaudación. Yo no recuerdo que la deuda esté tan alta nunca. Yo no recuerdo nunca unos servicios tan malos. Nunca. Entonces, no es normal. E insisto, la deriva de los países, el declive es inexorable. Llega un momento que es inexorable. O sea, hay personas que piensan que un día se levantan, se acuestan y el día siguiente se despiertan y están en Burundi. No es así. Es todo un proceso que empieza con este tipo de detalles, colocando a las amigas de Koldo, a las amigas de Jessica en partes de administración y termina de esta manera. No estoy diciendo que estuvieran las amigas de Koldo en Red Eléctrica, pero que había personas afines al Partido Socialista, sí. Y Bueno, luego encima, la presidenta fue ministra con Zapatero. por supuesto, o sea, que esto no... por supuesto. Y luego encima te sale Sánchez y te dice que Red Eléctrica es una empresa privada, siendo el accionista mayoritario Sánchez y la persona que está al frente de Red Eléctrica un exministra con Zapatero. El SEPI, el 20% Y todavía, del SEPI. claro, y todavía tienen el cuajo de salir y decirte que te informes por los canales oficiales, que fueron los mismos que te dijeron que el COVID era una gripe, que no había que limpiar los barrancos y que no iba a haber nunca un gran apagón. Ahora vamos a repasar Que es eso surrealista. con Juan Andrés, con Javier Ruiz. Vamos con él, que se hizo muy viral este vídeo ayer, bueno, cuando volvió la luz. Porque Sí, era... el ya famoso vídeo de Javier Ruiz, que desde el momento del apagón fue eliminado, cabe recordar, de la página de la cadena SER, en ese documento didáctico presentado por el también reciente fichaje de Televisión Española sobre los bulos y mentiras a los que se enfrentaba la sociedad, por culpa, eso sí, de la ultraderecha, estaba el del gran apagón. Así empezaba dicho vídeo que, como decimos, ha sido eliminado de sus emisores originales. Lo escuchamos. Un gran fundido. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. Esta es la capacidad de generar electricidad que tiene nuestro país. 107 gigavatios al día. El momento de mayor consumo en la historia de nuestro país antes del crack de 2008 fue el 17 de diciembre de 2007 y consumimos entonces 45 gigavatios, menos de la mitad de lo que tenemos capacidad de generar. Ni siquiera en Filomena, 42 gigavatios, consumimos la mitad. Así que nuestras centrales generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día. No hay un riesgo de colapso de nuestra generación. Es que, bueno... Víctor, y luego tú, Fresh. Yo creo que vamos a inventar el indicador Javier Ruiz, porque todo lo que defiende Javier Ruiz, mira las pensiones, todo, o sea, acaba mal, pero a ver, es que yo creo que lo que está comentando aquí además no tiene nada que ver con lo que supuestamente ha pasado, no es una cuestión de producción, es una cuestión de que había un desajuste entre las diversas vías de energía, tanto de eólica, solar y, nuclear, que prácticamente no había. Y yo creo que lo que ocurre con Javier Ruiz es que está muy bien pagado, que está muy bien colocado y a veces le toca defender pues lo indefendible, y además como tiene ese toque corporate que les encanta a los políticos dentro de la televisión, pues al final es un buen activo, pero que al final en el largo plazo pues todo se pone en su lugar, porque si te toca defender cosas indefendibles como las pensiones o situaciones de este estilo, te vas enarbolando de los bulos y demás, al final los medios tradicionales se cavan su propia tumba con este tipo de cuestiones y no se dan cuenta que por mucho que luego se pongan a señalar y que fake news y demás, la gente se da cuenta de que no hay credibilidad ninguna. No sé yo, No sé, porque al final luego en la PSOE... Sí, pero estos vídeos les hacen daño, por eso los sí, borran. les hacen daño. Hombre... Ahora la memoria histórica justo no les gusta, por eso borran la hemeroteca, pero sí que es verdad que estos... Oye, Fernando Simón,
mayor ejemplo de, como mucho, 1 o 2 casos. 130.000 muertos. No digo 130.000 casos. 130.000 muertos. Y el tío el otro día lo vacionaban en el Congreso y le iban a montar un instituto para colocarlo. Claro. O sea, la PSOE al corto plazo pierde, pero luego ya se encarga a medio largo plazo. Sí. O sea, que se convirtió en un icono, que hubo que surfeaba. ¿No te acuerdas, Fernando Simón? Que se atragantó con la almendra. Ay, que se atragantó con la almendra. Cuidado con la deficiencia. O sea, y esto de que la gente tal, no sé, fresh. O sea, es que claro... Sí, me venían tantas cosas de Fernando Simón. Que, a ver, yo alabo la civilización de los españoles, pero también aludo a que puede haber una protesta civilizada, constante, civilizada, contundente, ¿no? Y no solamente votar, yo creo que se nos debería escuchar de alguna manera a nosotros y a los partidos de la oposición y a los... personas interesadas, ¿no? Yo estoy echando mucho de menos al lobby nuclear, por ejemplo, ¿no? Esto que dice, no, hay un lobby, ¿no? La izquierda dice, no, pues la nuclear con tantísimo dinero. Pues chicos, ¿dónde estáis? Porque yo empapelaría todas las ciudades españolas diciendo, pues esto con el señor Barnes no pasaba, ¿no? Todo lo que habéis pasado. Yo no entiendo dónde están los lobbies de los ciclos combinados, no lo entiendo, de verdad os lo digo. Es decir, creo que hay una autocensura moderadita muy difícil de tragar y de entender a las alturas que estamos, ¿no? Y otra cosa, claro, nosotros hemos olvidado lo que significa la civilización. Y la civilización significa que aunque no haya luz natural, la tengas, que aunque haga frío estés calentito, que tú te puedas desplazar entre una ciudad y otra que distan 600 kilómetros en hora y media. Chicos, eso es civilización, que puedan operar en un hospital aunque no tengan luz alrededor, porque que tú puedas estar en contacto con un barco que está en el Océano Índico en tiempo real. Eso es civilización. Entonces, no solamente es un ridículo internacional, no solamente es una pérdida de competitividad, un síntoma de vulnerabilidad, estamos haciendo un auténtico retroceso civilizatorio, porque resulta que nosotros tenemos menos capacidades en nuestro día a día de lo que nuestra tecnología nos permitiría. Y esto tiene nombres y apellidos, que es una ideología sectaria y verdaderamente, tanto que dicen que son progresistas, antiprogreso. Miguel. Bueno, pues parece que ha salido Pedro Sánchez diciendo que no se debe a un desajuste con la fotovoltaica, lo cual indica que efectivamente sí. Es un ajuste por la fotovoltaica. No entra en un la desajuste por la fotovoltaica. Exacto. ¿Y qué ocurre? Que yo he hablado con algunas personas, tú también, y todas coinciden del sector en que lo que trataban de hacer era colgarse la medallita y mira cuánto hemos generado con las renovables. Eso es. Hasta que ha hecho pum. Entonces, es surrealista que una persona que es registradora de la propiedad, que sabrá muchísimo de notas simples, yo no lo niego, esté al mando de la red eléctrica de España. Una señora que lleva 24 horas sin comparecer. Los últimos registradores de la propiedad nos han salido rana, además. Totalmente. Un saludo a Mariano Rajoy. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una registradora de propiedad al frente de red eléctrica, cuyo único mérito, además de aprobar una oposición, es haber sido ministra con Zapatero, pues luego te pasan estas cosas. Pero si es que además luego tienes a un gobierno que ha reconocido que las centrales nucleares, que el cierre de las centrales nucleares podría provocar grandes apagones y sin embargo mantienen la agenda para cerrar las centrales nucleares, que hay 7 previstas para ser cerradas de aquí al año 2035, es decir, en los próximos 10 años, pues te das cuenta que estás ante un suicidio televisado y pautado, que va a tener lugar, o sea, no es opinable. Sin embargo, pues nada, aquí tenemos bailecitos, tenemos juegos y risas, y porque las cosas nos han puesto feas, porque no se ha prolongado mucho más, pero llegará. Claro, el problema, perdona Víctor que te interrumpa, a mí lo que me preocupa enormemente es que si tú le preguntas a la sociedad española, hay un grupito que dirá, bueno, pero si somos 100% renovable me dan igual apagones de vez en cuando, ¿no? O sea, hay gente que verdaderamente dice, pues bueno, pues es que vivimos por encima de nuestras posibilidades, pues es que no tenemos que viajar tanto, pues es que no tenemos que tener tantos coches. Bueno, perdona, pero esto como el que dice, ¡ay, qué malo es el turismo! Luego te metes en su Instagram y ya están todas las capitales europeas. A ver, tú no eres turista, eres un explorador. O sea, sí, ¿qué es esto? Pero que de verdad que hay gente que se ha creído tanto este rollo, claro, que dirá, bueno, no pasa nada si tenemos 2 o 3 apagones, pero salvamos el planeta, ¿sabes? Yo te digo que en España empieza a ser recurrente, no te digo todas las semanas, pero una vez al mes un apagoncito de 3 horas y la gente se acostumbraría y lo daría como algo normal. Bueno, dirán que es sostenible y todo. Claro, de cosas, o sea, no, dirían que la vida se abre paso, como dijeron en el COVID. Así el planeta descansa. La hora se abre paso. El planeta descansa. Porque sí, le pondrían un nombre, el PSOE le pondría un nombre. Yo os digo que viéndolo desde fuera,
me está dando la sensación ya desde hace un tiempo que en España se ha normalizado un nivel de charca demasiado alto. O sea, no un poquito, sino que llega un punto en el cual yo me acuerdo de estar debatiendo con algún comunista en Twitter que me decía que era normal que la gente necesitara ayudas para el transporte público, para tener el transporte público, porque otros países desarrollados tienen ayudas para el transporte público. Y digo, vale, sí, perfecto que tengas esas ayudas, pero me estás diciendo que tú sin esas ayudas no puedes coger el transporte público, me estás diciendo que es la locomotora de Europa. O sea, hay algo que no cuadra en estas cosas. Claro, yo les decía, estáis a literalmente 3 años de presumir de comer 3 veces al día. O sea, es algo que yo creo que los españoles tienen que empezar a hacérselo mirar, porque empiezan a justificar cosas que no son justificables alrededor de los servicios públicos y lo que ocurre en el país, y sobre todo se intentan autoconvencer de que el país está mejor de lo que está, porque es que los demás no tienen sanidad pública. Y es como, a ver, señores, la gente fuera de España no se muere. O sea, eso tienen que entenderlo. O sea, tú miras otros países y viven bien, tienen seguros privados, tienen modelos sanitarios que son totalmente eficientes y que funcionan bien. En España tampoco te crees que tienes algo extremadamente extraordinario. Esto es una gran victoria de la propaganda de la izquierda, decir, tenemos una sanidad maravillosa, que no está mal, pero es que sería mucho mejorable y sobre todo hay que compararse con otros países que cobran más que tú, pueden ahorrar, tienen un proyecto de vida, puedes emprender, puedes tener un negocio, puedes crecer. ¿Qué tienes tú? O sea, lo único que tienes para presumir es decir, tengo servicios públicos. Es que esto está ya a la altura de un país como Cuba. Es decir, no, pero mira, es que... O sea, yo creo que estamos ante una situación ya en la cual el español se autoconvence de que está mejor de lo que está, cuando en la realidad ahí fuera no se lo dice. O sea, no tienes viviendas en propiedad, no tienes capacidad de ahorro, no tienes proyecto de vida, no tienes un recorrido para nada. Y yo creo que esto hay que empezar a decirle a los españoles, esto no es normal. Vete a Alemania, vete a Países Bajos, vete a Reino Unido, vete a Estados Unidos, mira cómo vive la gente y compárate. Eres muy pobre. El sueldo promedio en Alemania es el 10%, representa el 10% o el 5% de los que más ganan en España. O sea, con esa comparación... O sea, claro, pero eso... Bueno, ni que hablar de Suiza y otros países. Sí, ¿no? sí. Eso es lo que decía Víctor, ¿no? A mí me viene a la cabeza el famoso vídeo que también se hizo viral cuando teníamos luz de la carterista en Barcelona, ¿no? Esa señora... Bueno, pero eso creo que está mal de la cabeza, ¿no? ¿No? Es que creo que está de López Ibor. No te creas, ¿eh? Es que alrededor de la izquierda... ¿A quién estás llamando de López Ibor? ¿A quién vota a determinadas personas? No, pero es que alrededor... Yo era esta señora en concreto. Alrededor de la izquierda... Yo veo cosas raras, ¿eh? Alrededor de la izquierda siempre ha habido un run en torno a la abolición, especialmente al anarquismo, pero desde hace 80 años con la delincuencia. Alrededor de la delincuencia, de la permisibilidad con la delincuencia y de la abolición de las prisiones. Sí, o sea, no es nada raro, ¿eh? Sí, no, eso es cierto. Pero esto que apuntaba antes Miguel y ahora Víctor, yo creo que todo el mundo debería hacer una reflexión en su casa, ¿no? Estamos hablando de multitud de indicadores, pero podemos poner más, ¿no? Hace 20 años la cosa era cuántas empresas españolas habían comprado cosas fuera, ¿no? Y de repente habían comprado los aeropuertos de Londres y la Telefónica de Alemania y no sé qué y no sé cuántos. Ahora es al revés, nos compran a nosotros. Antes eran empresas que estaban a la vanguardia tecnológica en determinados sectores. Estoy pensando de nuevo en Telefónica, la fibra óptica, tal, no sé qué. Ahora, ¿qué avance o qué empresa española podemos decir que está verdaderamente en la falla tecnológica liderando? Pues no lo hay. Pero es que tampoco vivimos, o sea, tampoco nos ofrecen unos servicios mejores. Oiga, en Madrid acabamos de pasar una huelga de basuras, que también podríamos hablar de eso. Bueno. Oiga, por ejemplo, por poner una chorrada, ¿el servicio de recogida de basuras es mejor hace de hecho, es más caro, años? al menos más caro, sí. Pero tampoco es... esto es como el episodio de Los Simpsons. Yo no hago así, me viene alguien a recogerlo. O sea, vamos a peor en todo esto, ¿no? Y es imposible, completamente imposible, que lleguemos a esa catarsis de cambiar muchas de las cosas que hacen falta cambiar en España, independientemente, fíjate, estoy hasta de buenas, de nuestro sesgo ideológico, si no nos damos cuenta que por el camino que vamos, nos vamos a la mierda. Si verdaderamente no nos damos cuenta que el país ha sufrido un empeoramiento brutal en los últimos 20 años en todos los índices que nosotros cojamos, desde el institucional hasta el económico, no seremos capaces de decir, bueno, señores, ¿qué hay que hacer para volver a la buena senda, ¿no? Y el problema no es que no haya receta para volver a esa buena senda, el problema es que hay muchos españoles que piensan que estamos mejor que nunca. No que no estemos mal,
Que es que estamos mejor que nunca. Y luego también hay un componente que es que la gente ha asumido que le mientan. O sea, también se ha normalizado eso. Sí. O sea, escuchábamos a Javier Ruiz que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, pero vamos a volver a recordar lo que decía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Sí, vamos a seguir con la hemeroteca. El día que Pedro Sánchez aseguró que en España no habría apagones. Fue en 2022 cuando el presidente del gobierno de la nación se dirigió a todos los senadores para decir que en nuestro país no iba a haber apagones de electricidad ni racionamiento de bombonas de butano. Pedro Sánchez. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Bueno, pues palabra de Sánchez. Pero es que a estas alturas, bueno, no hay ni una sola dimisión. Nada. Dices, ¿pero esto? Pero claro, dices tú que nos mientan. Es que los medios de comunicación permiten que el presidente del gobierno, que fue un escandalazo, ¿os acordáis? Con el registrador de propiedad de Galicia, un escandalazo que compareciese por pantalla de plasma. Es que las comparecencias de Sánchez, queridos amigos, son sin preguntas. Y la prensa, que se dice libre y que dice, no, hay que preguntar lo que sea, lo acepta y van ahí. Oiga, ¿qué transparencia es esta? Si yo no le puedo preguntar lo que me dé la gana, entonces, en fin, es que... 6 horas tardó en salir ayer. Encima. 6 horas. Para decir, estáis sin luz españoles. Hombre, gracias. Sí. No tenemos claro la causa. Sí, no. Pues de hecho, las dos primeras comparecencias de Sánchez fueron sin prensa. O sea, en Moncloa no había absolutamente nadie. Es impresionante. Yo creo que es un sentimiento de impunidad por su parte. Tú ponte en la piel de Pedro Sánchez. Sabes que hagas lo que hagas, te lo van a comprar. Hay gente que le tiene más miedo a un fantasma que llaman ultraderecha o el fascismo. Entonces, ¿por qué ibas a hacer otra cosa? Si sabes que no... ¿Te ha funcionado? ¿Te ha salido bien? No hay ningún problema. Yo creo que hay que hacer más labor didáctica con el votante socialista de avergonzarle de lo que está viviendo. A ver si es capaz de hacer un tipo de reflexión, porque creo que si no... Literalmente, o sea, la gente señala mucho a Sánchez, pero Sánchez ya sabe, está por encima del bien y del mal, realmente. O sea, yo creo que él es consciente de que es intocable y que la gente le tiene mucho más miedo a la ultraderecha que a lo que pueda ocurrir en su gobierno. Entonces, siempre va a pesar más el miedo a la ultraderecha que lo que él haga mal. Entonces, yo creo que realmente la labor que hay que hacer es con la gente que le permite a Sánchez cualquier cosa, porque en la derecha ya esto es el trabajo, o sea, todo el mundo lo tiene claro y todo el mundo dice que hay que echar a Sánchez, pero yo creo que la labor que hay que hacer es decirle al votante socialista, ¿no te da vergüenza esto? O sea, ¿no te da vergüenza lo que está haciendo con este país? ¿Cómo eres capaz de justificar esto? Creo que ahí es donde está un poco la clave, pero a veces es difícil porque tienen ahí, digamos que una serie de personajes difíciles de gestionar. Me hace lobby de las charos, tienen ahí a todas las feministas. Claro, tiene una red clientelar. Sí, o sea, lo que digo es complicado. O sea, cuando tienes esa red clientelar que también vive de ti, es como sacarles de ahí es difícil. Sí, además que funciona casi como una religión, o sea, en el sentido que es bueno un sacrificio que hay que hacer, que hay apagón, pues bueno, pues esto no pasa nada, que se retrasa el tren, oye, que vas tú en el tren, que vas tú en el metro, que eres tú el que te has quedado 7 horas. Creo que nos recordamos bien todavía que hicieron una campaña para el transporte público, los 4 días volcó un tren. O sea, es que eso fue surrealista. O sea, surrealista, vamos. O sea, el universo conspira. Sí. Pero si además, si os fijáis ayer, yo que estuve dando un paseillo por la calle, hablabas con la gente y escuchabas las radios, y decían que esto era en toda Europa y que estaban siendo en bastantes países. Yo no sé hasta qué punto eso es casualidad, porque incluso creo que fue la agencia EFE, emitió un teletipo diciendo que esto era en otros países, que no solo era España, que no me sorprendería para nada que fuera para combatir el descontento, como diciendo, bueno, pues ya pasa en todos los países, será culpa de un ente etéreo, que desde luego no es Pedro Sánchez el guapo. Hombre, al principio también iba con el rollo ciberataque, ¿eh? Sí. ¿Acordabas que en las primeras horas... Eso todavía es más creíble porque en España nunca ha sido la luz así. Claro, nunca. Pues, bueno, pues te lo puedes creer. Algunos decían Putin y tal. Putin no pone Madrid en el mapa. Pero la cosa es que hubo en los medios de comunicación un mensaje que permeó durante bastantes horas, porque yo pregunté a un kiosquero, a una persona por la calle, a otro que estaba con un móvil, y todos decían que había sido en toda Europa. Que no, bueno, en Italia están igual, en Francia ni te cuento, Portugal por descontado y tal. Y luego resulta que fue en España y en Portugal porque lo arrastramos nosotros. Exacto, sí, nos lo llevamos nosotros por delante. Bueno, y Andorra 20 igual minutos. Que Andorra, que para que ahora me dijeron que solo estuvieron 20 minutos sin luz, pero vamos, como dice mi madre, mal de muchos, consuelo de tontos. Eso es otra, claro. Sí. Pero claro, la cuestión aquí, o sea, lo que hablamos de la PSOE, que a corto plazo pierde siempre. Porque claro, o sea, oye, no hay luz, ¿qué vas a decir? Claro. O sea, nunca, jamás había ocurrido esto, pues no tiene mucho que decir. Pero hoy ya empiezan, ayer era los globos sonda que lanzan, ¿no? Ciberataque,
Es decir, no sé qué movida atmosférica que salía última hora Portugal, que Portugal no había dicho eso, que era mentira. Y entonces hoy es las operadoras privadas. Claro, te lo suelta ahí. Claro. Y de red eléctrica. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, sí. Dice, pues, ¿cómo van a ser estos operadores privados? Dicen, vamos a buscar hasta el final, a investigar hasta el fondo, lo cual sabes que no lo va a hacer, evidentemente. Que haya salido diciendo eso es bastante indicativo porque les va a ser muy difícil articular un relato sobre esto. Te digo cuál creo que va a ser, perdona. No, dale. Que esto han sido las operadoras privadas que querían ganar más dinero. Claro. Y por eso han saturado el sistema y se ha caído. Y es que creo que lo van a tener más... A ver, no lo subestimemos, son capaces de eso y cosas mucho peores, pero creo que van a tener difícil el relato porque sus comodines principales fallan. Aquí no hay ultraderecha, aquí no está Franco, el resto de cosas sí. No tenemos... Porque hay demasiadas presas hechas por Franco. Hay demasiadas... A lo mejor le echa la culpa a la hidráulica o a la hidroeléctrica, quién sabe. Bueno, no descartemos nada. La nuclear le ha metido un palo diciendo, mira, no sirve para nada. Claro. Pero si te tenías desconectadas. Pero no lo ha explicado Manuel Fernández Ordóñez, que ha estado aquí. Para empezar, la nuclear sirve para nutrir el 20% de la electricidad que consumimos. Eso para empezar. Que es la segunda fuente que tenemos. Por delante de la eólica. Por detrás de la eólica, quiero decir. Entonces, creo que van a tener difícil articular un relato. Primero, porque Red Eléctrica es suya. Han salido diciendo que es una compañía privada, siendo el Estado el accionista mayoritario y la directora, la presidenta, exministra del PSOE. Bueno, colará, ¿no? Pero una vez eso, ya mi tesis es que le echarán la culpa a las nucleares por la desconexión. No, y te harán hablar de la fotovoltaica en caso de que haya habido un desajuste ahí, que parece que todo apunta a ello porque ya he dicho que es un bulo, y se quedarán tan anchos y mañana otro día. Mañana la siguiente polémica y ya está. Sí, bueno, porque, espérate, claro, que ahora viene el punto de mayo. Claro, ya ya está. Pues, todo el mundo se pira y a ver aquí... Yo también creo que están echando de menos a Irene Montero y a Garzón, porque eran buenos comodines cuando había algún tipo de estas cosas que salían y decían alguna tontería. Entonces de repente desaparecía todo. Ha sido el heteropatriarcado. Sí. Literal, yo creo que les venían bien como comodín de ven, di algo de la carne, Garzón. O de los juguetes. Entonces ya desaparece todo. Hablando del relato, claro, unos se van a la calle a hacer corritos. Yo he de reconocer que solamente hay una cosa buena y es que como tienen esta sensación de impunidad, yo estoy convencido que las mentes más privilegiadas de este gobierno nos van a dar una explicación científica. Sí. Pilar Alegría, Marisú Montero, Félix Bolaños, os estamos esperando, todos los ingenieros industriales de este país, toda la gente que sabe de electricidad está, venga, Pilar, venga, porque vamos a tener algo top. Pero bueno, decías, al final de esto, el PSOE recupera. Mira, yo tengo un muy buen amigo que para más INRI trabaja en banca privada. O sea, vamos, tiene una vida absolutamente burguesa, pero su familia es muy de izquierdas. Y cada 4 años repetimos el mismo ciclo. No, ya. Imposible. Aparte vive en Madrid, claro, Madrid, la capital de lo contrario a Sánchez. No, imposible. Y llega a los 4 años, se va a Valladolid, que es de donde es, y termina votando al Partido Socialista, ¿no? Y le dices, ¿pero y qué ha pasado? Y dice, esto es como un autobús. Yo no soy de Sánchez, porque claro, esta gente dice, no, a mí Sánchez no me gusta nada. Pero tienes que coger, esto es como el autobús, coges el que más cerca de casa te deja. Entonces, claro, al final eso vale para todo, ¿no? Sí. Es decir, tienen vía libre para todo. En cualquier caso, es interesante que dentro de este protorrelato, los pocos asesores, los 900 que tiene Sánchez en Moncloa, ya han desarrollado un par de píldoras, ¿no? La primera es que estaban muy preocupados con el odio a Pedro Sánchez porque había habido gritos de Pedro Sánchez, hijo de tal, en algunas calles de España, ¿no? Claro, pudiendo gritarle guapo desde los balcones van y se equivocan. Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, uno podría decirle, bueno, es que es el responsable. Bueno, es que Red Eléctrica es suya. Pero también podríamos recordar que yo he visto carteles en mi adolescencia porque un barco se hundió. Pero que, claro. Contra el gobierno, porque sacrificaron un perro que tenía cólera. Eso te iba a decir, que por el chucho estuvieron protestas en 24 ciudades. Sí, claro, que al presentador de informativos de televisión española, saliendo yo un día del colegio, viendo gente que iba a la manifa, ponía uno, Urdaci asesino. Urdaci, ¿me entiendes? Entonces, claro, que ahora salga Ramón Espinar y toda esta banda. ¡Qué odio hay contra Pedro Sánchez! Sí. Pero vamos a ver, si vosotros lo centralizáis absolutamente todo en los responsables, si Ayuso prácticamente ha invadido la franja de Gaza por decir que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse. Es que es bueno, perdona, si Reyes Maroto dijo que había sido un genocidio. Bueno, que si mañana estuvieran en la oposición dirían que el gobierno es asesino. Pero habría salido Bolaños a decirlo a la Moncloa antes que, vamos, sin luz, habéis salido con un mechero. Habrían salido con la
privatización de las energías. Sí, claro. Siempre. Tiene el relato ya copiado. Pues ya verás cómo tiran por ahí. Acordaros. Pero es que aparte Es que esto quería ganar más dinero. ¿Cómo son las empresas privadas? Y mira, nos han colapsado la red. Bueno, ya estaban los correveidiles. Es que no le queda mucho. Ya estaban los correveidiles del gobierno diciendo que, bueno, que pasar de un blackout de un 0 a 100 en unas pocas horas era, vamos, todo un privilegio. Bueno, privilegio es no quedarte sin luz, pero vamos, seré yo que soy demasiado aristocrático, ¿no? Eso fue como la recuperación después del COVID, ¿no? Estamos creciendo al 250.000%. Fíjate, cero. Claro. Desde el momento en que abrió la panadería, el PIB hizo... ¿no? En fin. Sí, pero como dice Ruanda, mira lo que crece Ruanda, hombre, claro, mira dónde viene también, ¿no? Claro. Esto de las privatizaciones me recuerda mucho a cuando hablan de banca, ¿no? Porque dicen, necesitamos una banca pública. Y dices, un momento, ¿y las cajas de ahorros? No lo hemos probado, ¿no? Claro, las cajas de ahorros que eran, que llevaba este país prácticamente a la bancarrota. No, eso no es. Pues esto será igual. ¿Queréis ver a la Charo Suprema? Venga. Esta creo que no la has visto, Víctor. Hay mucha competencia. No, cuidado con esta. Esta nos ha sorprendido, Juanín. Sí. Además es que cumple con todo el canon esteticista. La nuclear. Sí. Es que de verdad. Claro, es que ahora con la IA hay cosas que dices, ¿esto es verdad? Esto no puede ser verdad. Pues sí, lo peor es que sí, que dices sí que lo es. Sí, vamos a rescatar una intervención de la socialista Pilar Lucio. Esta señora es consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. Hace tan solo 20 días, en una comisión del Senado, señalaba que eso de tener demasiados conocimientos para ostentar un cargo podría ser contraproducente. Ojo. Vamos a escucharla. Que para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear independiente y neutral, no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente, por lo tanto... Cambio de opinión, estoy en contra de nuclear ya. Claro, seguridad nuclear. Sí. ¿Te imaginas llevando al niño al pediatra diciendo, no habrás terminado pediatría porque no te dejo mirar al niño ni de coña, ¿no? Pero, la verdad, o sea, muchas veces intentamos hacer broma, pero claro, ¿qué broma podemos hacer de esto? Si es imposible. No. O sea, quiero decir, pero si nos lo sirven en bandejas, la realidad, ya no puedes tocarlo, no puedes, ya está, es esto lo que tenemos. Y además que te fijas, dentro de sus relatos son siempre de, si no eres mujer no puedes hablar de los problemas de las mujeres, pero si no sabes de la nuclear, mejor. Claro. Sabes opinar mejor, es muy curioso. Tal cual. Claro, sin embargo, de 1492 pueden opinar ellos porque estuvieron allí, estaban en la Santa María. En el año 2070 van a subir 3 grados de media la temperatura del mar, pero ahora mismo lo que es nuclear, pues tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar. Claro. ¿Y para qué saberlo? Si total, estoy en el Consejo de Nuclear. Claro, el Consejo de Seguridad Nuclear, tío. Claro, es que habría que verla en las reuniones. ¿Qué cosas dirá? Claro. Sí, no. Es que cuidado con el tema. Yo creo que hemos olvidado que al final las instituciones y tal, parece que es como que tienen vida propia. No. La institución funciona según el ser humano que esté dirigiéndola. Claro. Entonces nos hemos creído que María Jesús Montero la pones ahí, Óscar Puente, Beatriz Corredor. Sí, y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Qué divertido. Hemos puesto a los nuestros, hemos puesto a nuestra Charo. Hemos puesto a un filósofo de ministro de Sanidad. Claro, bueno, a ver qué pasa. Pues ¿no? Bueno, pues tiene consecuencias, claro, como si fuese a pilotar un avión. Pero luego, el avión ¿os dais cuenta que esta gente... Que le gustará, supongo que dirá, ¿usted piloto? Pues no, porque tiene conocimiento, esto es excesivo. Pero si os dais cuenta... todo su mensaje lo pivotan en torno a la ciencia. La ciencia, lo decimos siempre, como deidad, no como hipótesis, tesis. No. La ciencia como una deidad suprema que está por encima de todos nosotros, pero bueno, si hay que negar la biología aludiendo a la ciencia, lo hacemos. Si hay que negar la profesionalidad aludiendo a la ciencia, lo hacemos. No, es que es contraproducente saber más de energía nuclear estando en el Consejo Nuclear. Bueno, pues nada, pues con estos bueyes hay que arar. Bueno, luego a la vez no sabemos lo que es una mujer, ¿sabes? O sea, es claro, como, por eso. Dependiendo de lo que... No lo sabemos en nombre de la ciencia. Claro. La ciencia dice que no se sabe lo que es una mujer. Bueno, pues ya está. O sea, claro, y encima si tú lo niegas eres un negacionista, un Windows Vista y todo lo que haga falta. Sí. Yo me estaba viendo, Sánchez hoy pensé que iba a tirar algo del cambio climático. Bueno, no descartes, ¿eh? ¿Cómo de jodido estará para que no claro, lo o sea, tiene que ser tan la liada que han hecho para que diga, oye, tío, ¿qué hacemos? Porque esto del cambio climático, ¿cómo vamos a decirlo si hemos desconectado todas menos las renovables? No. A ver, pues operadoras muchas de las privadas, centrales, bueno, todas las centrales que existen ahora mismo las construyó Franco. No descartes, a lo mejor me he precipitado antes, ¿eh? Es verdad. Total. Unas centrales en mal estado por culpa del franquismo y tal, la mano de obra y un poco de memoria histórica y tal, tampoco entraría mal, ¿eh? Puede ser, no sé,
¿Por dónde crees que va a tirar la PSOE? Es que es verdad que la PSOE es difícil, ¿eh? A veces saber por ¿no? dónde te va a salir. Bueno, vamos a ver, la internacional de la fachosfera 100%, Elon Musk ha tenido algo que ver con esto 100%, y los aranceles de Trump, evidentemente Francisco Franco Bamonde, el Partido Popular y Isabel, la foto de las Azores, por ejemplo. la foto Isabel Díaz Ayuso, Ana Rosa Quintana y Pablo Moto. Sí, se nos está olvidando. Bueno, Albert Rivera está retirado, pero no tanto. O sea que igual también está. Igual puede entrar. Bueno, recordad que era de Falange, claro. Yo se lo escucha a Pablo Iglesias. Bueno, y Rosa Díaz, claro. 10. Tengo que deciros que yo cuando empecé a votar, yo recuerdo tener el recuerdo de que Ciudadanos era lo más fascista que podía haber. Sí. O sea, pero me acuerdo perfectamente decir, Ciudadanos, que bueno, es un poco demasiado. Sí, mejor, sí. Lo que se acabó siendo. ¿sabes? Sí, es verdad, porque además se venía en Cataluña defendiendo España en Cataluña. Es una cosa franquista. Que han llamado extrema derecha a Cuca Gamarra. Pero a Feijóo dice que es Mussolini, Feijóo. Absolutamente. Feijóo, tío. Que Feijóo dicen que es Mussolini. Pero es raro, porque esta extrema derecha no iba con la extrema derecha internacional, que era Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Cuca Gamarra, que era prácticamente del fascio personificado, fuera con Kamala Harris? Sí. A lo mejor era por despistar. Bueno, y González Porn, que ese tuit es el mejor. Es que claro, no que Jiménez Los Santos poniendo tuits es el mejor. El de González Porn. González Porn. Los mejores. Sí, claro que lo sé. Ahora, para mí el mejor es lo de Borja Semper, porque se fue y volvió el Íñigo Nieva del PP. Eso no lo sabía. Brutal. Bueno, vamos con cosas brutales. Un saludo. Cosas brutales. Tweets, nos metemos en el tema sociológico un poco ahora. A mí no me gusta el rollo este de los bailes. Vale. O sea, no sé vale, vosotros. sí. Entonces, ayer había dos líneas. Una de, bueno, esto es lo que pasa en Gaza, bien, ¿vale? O sea, te mueres de hambre. Oye, pues mira, en Zambia también, ¿vale? Y luego la cuestión de qué bonito ha sido volver al pasado. Sí. Coño, si quieres volver al pasado, vuelve voluntariamente. Sí, no, bueno, o sea, hazte Amis, chico, no me cortes la luz. Exacto. Juanín. Sí, vamos con un par de tweets Ojo a las protagonistas. Uno de Alejandra Jacinto, en su momento del entorno de Podemos, y luego Sumar, exdiputada en la Asamblea de Madrid, y el de la ya conocida Elisa Mulia, y no por sus luces, precisamente. Vamos a ver esos, pero si tiene coeficiente intelectual. esos tweets. Eso mira, dice ella. Alejandra Jacinto, pues así lleva pasando en Cañada Real desde hace 5 años sin que las administraciones hagan nada. O sea, que viene a decir, pues ahora nos quedamos así ya. Claro. Vamos, no, bueno, pues bien. Administraciones con minúscula, lo demás, pues genial, te lo compro todo, claro que sí. Y Elisa. En solidaridad. Y vamos con el de Elisa Mulia. Ja, 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 ja. Ha sido duro, pero bello. ¿A qué se refiere con duro, pero bello? Al apagón. Bien, perdona. Un apagón que nos ha devuelto por 10 horas a los 90. Velas, risas, historias. Pero si en los 90 había luz, ¿es que dónde vivías? O sea, a veces oscuridad, a veces luz. La oscuridad también es luz. Joder. Yo es que ya estoy harto de poetas, ¿sabes? O sea, es que además, todos los cursis esconden a alguien turbio dentro. Bueno, decir primero que nos habéis hecho un menú de degustación aquí. Espérate que nos hemos dejado tienes para elegir para el final. Es romantizar un poco, bueno, un poco no, es romantizar de pleno la miseria. ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues yo qué sé, pues no, come una vez al día y di que estás haciendo ayuno intermitente, ¿no? Pero Miguel, es que la izquierda ama la pobreza y odia al pobre. Es que esto es una realidad que tenemos que asimilar. Es decir, cuando van a Cuba y dicen, ay, Cuba es maravillosa. No, la gente es feliz. No, es maravillosa. Son felices con no tan tienen poco. nada, tal, porque aman profundamente la pobreza, porque ese es su caldo de cultivo, y luego odian al pobre porque evidentemente les importa un rábano, ¿no? Pues que esta gente no pueda llevar a sus padres al hospital, que no puedan desplazarse y que no puedan trabajar, ¿no? Y sobre todo que es de un narcisismo, diría casi psicopático, eso que dicen algunos, que bueno, la vida se abre camino. ¿Os acordáis en el confinamiento cuando de repente aparecía un ciervo en no sé qué parte del Pardo y tal? Sí, bueno, un la vida delfín en el puerto. Sí, ay, vuelven a su tal. Sí, pero qué malos son. Bueno, pues nada, chico, quédate encerrado si nadie te lo impide. Constrúyete una torre ahí arriba en tu casa y te quedas ahí un año. Ya está. Aplaudes de vez en cuando desde el balcón y te vuelves a meter otra vez dentro rápidamente, ¿no? Para evitarnos el bochorno. Sí, no, pero es que hay muchísima más gente de la que pensamos que piensa así. Que sí, que dicen, ay, bueno, está servido para reencontrarnos con los vecinos. Sí. Y digo, tía. Concienciarnos también. Sí, ¿no? Concienciarnos de lo que es la dura realidad de otros Claro. países. Digo, hombre, ya, por eso defendemos, tenemos la suerte de la nación España, que es puro azar.
Pero hasta ahora, pues claro, a lo mejor al final pues ya no va a ser tanta suerte. Yo creo que también ha calado mucho esta idea de que somos muchos en el planeta y esto es malo y tenemos que reducir los recursos, cuando en realidad es que no somos tantos. O sea, la realidad es que hay un problema demográfico grande. Está deshabitado. Sí, o sea, y el problema que hay es que el envejecimiento progresivo de la población va a llevar a que si no tenemos un reemplazo al menos igual, la población va a bajar drásticamente, al menos en Occidente. En África sí es verdad que se siguen reproduciendo como conejos, pero en Occidente esto no está ocurriendo y bueno, en países como Japón o Corea hay una crisis realmente demográfica con todo esto, que yo creo que al final es algo que está muy infundado en las personas de creer que somos demasiado y realmente tú coges la población mundial y no somos tantos. Y un poco es la típica, la teoría de Malthus, ¿no? Que ya estamos, se repite cada cierto tiempo, de que con los recursos actuales pues no vamos a poder mantener la población que sigue en ascenso, que en este caso no estoy del todo de acuerdo, pero no se tiene en cuenta el avance tecnológico, que a veces puede abastecer a más personas con la tecnología que se tiene. Y esto está muy arraigado y la gente lo tiene muy arraigado y siempre tenemos esa sensación de es que estamos acabando con el planeta, es que no se puede, cuando en realidad el capitalismo ha hecho mucho más por el ecologismo que todo Greenpeace, las cosas como son. O sea, eso es lo que hay que mencionarlo, la tecnología. Fresh. No, yo recordaba esto de la cañada real. Ellos son especialistas en poner el resultado y no las causas, ¿no? Vamos a ver, la cañada real, hasta que no sé si en qué momento está la modificación legislativa de la Comunidad de Madrid, pero en su gran mayoría es un asentamiento ilegal. ¿Vale? En primer lugar. En segundo lugar, que lo estaban regularizando y demás, pero durante décadas ha sido un asentamiento ilegal. En segundo lugar, las compañías eléctricas han ofrecido suministros de enganche a la luz. Que yo sepa, la mayoría de los puntos de la cañada real. Lo que pasa es que, Alejandra, hay que pagarlo. Claro. Este es un tema, porque para que haya luz tiene que haber los trabajadores y trabajadoras, Alejandra, que hagan posible que la luz llegue a tu casa. Y esos señores tienen una malísima costumbre, cobrar. Y para eso, la luz tiene un precio y hay que pagarlo. Entonces, eso pasaba en la Cañada Real. Fíjate si es fácil, Alejandra, llevar luz a la Cañada Real, que las fuerzas de seguridad han desmantelado varias veces laboratorios donde se cultivaba marihuana en cantidades verdaderamente industriales y que, como algunos personas saben, la planta de la marihuana necesita, ¿no?, gran cantidad de luz para germinar, con lo cual no es un problema de acceso, es un problema A, de legalidad, y B, de pago. Pero claro, la gente dice, ay, pobrecitos, ¿no? Como si hubiera una conspiración mundial para dejar a una parte de la población sin luz. No, oiga, aquí hay un problema grave, exactamente igual con la inmigración, ¿no? Nadie es ilegal, ¿no? Bueno, no es ilegal, pero pueden entrar ilegalmente en los países, ¿no? Pueden causar problemas, pueden no tener la disposición a integrarse en una sociedad, en fin, bueno, derivo, pero importante no fijarse solo en las consecuencias, joder, sino de dónde viene todo esto. Miguel. Esto que decía Víctor es muy interesante, lo del malthusianismo, porque es algo que ha estado muy presente en la izquierda. Por una parte, en lo referido a los que llaman ellos los derechos sexuales, es decir, al aborto, y por otra parte, en lo referido al cambio climático. Ya somos muchos en la Tierra, no va a haber los suficientes recursos. Muchas veces creemos que estos delirios son espontáneos, como por ejemplo que un día aparece una tipa esta como la del metro y te dice que sí, que el carterista bien, que lo malo son los abusadores. Bueno, las dos cosas igual, ¿no? Entonces, no es que fuera incompatible. Claro, ¿no? Sí, como si fuera exclusivo. Carterista, ¿no? O abusador. Claro, claro. Entonces, no son delirios espontáneos. La izquierda tiene un entramado ideológico muy grande. Incluso esa narrativa que existe en torno al trabajo y a la pereza tiene un teórico. Tiene un libro muy conocido que es El derecho a la pereza. O sea, que no pensemos, de Lafar creo que es, no pensemos que son delirios que un día brotan como el musgo y se asientan. No, estos son cosas que se han ido cocinando lentamente al calor de las universidades, de la cultura, de algo que la derecha ha mantenido pues como inocuo. Bueno, esto no pasa nada, que los chicos hagan su teatro y sus cosas. Bueno, pues su teatro y sus cosas traen consecuencias y traen unas teorías muy disparatadas que llevan primero a celebrar que no se encierren. A celebrar que sí, que muy bonito un ciervo en el Pardo, pero ya está. A celebrar que el planeta se abra camino, como dicen. No se está abriendo el planeta camino. El Estado se está abriendo camino en tu casa y te está encerrando, ¿no? Pero esto, yo creo que es un error pensar que esto es una mofa, o lo del caso de la chica esta del tren es algo aislado, ¿no? Esto, además, en concreto, tiene unas teorías anarquistas detrás muy sólidas, en contra de la autoridad, en contra de las prisiones, en contra de los pequeños delitos, y a favor de la teoría del cuerpo, a su vez. La teoría del cuerpo 68ista, de mi cuerpo, mis límites, mi agresión, el falo. De verdad que
es todo bastante más profundo. Lo que pasa es que nosotros vemos las consecuencias y los delirios, ¿no? Porque son mucho más llamativos. Pero que hay toda una ideología detrás que es aterradora, que todavía late en algunos sitios, está en regresión ya, pero que late y que va a costar años sacar de las facultades y de las cabezas. Y esto es algo que siempre lo digo, porque es que es muy buena entrevista y muy gráfica. Apuntó Yuri Bezmenov, el agente de la KGB emigrado a Estados Unidos, que explicó perfectamente en el año 87, creo que fue, cómo llevan a cabo estas operaciones de propaganda. Es que tienen un objetivo y es desmoralizar a la sociedad occidental. Y lo están consiguiendo, claro. No, y tiene todo el sentido del mundo, porque al final alineas todo para que se beneficie al que menos quiere trabajar, al más perezoso, y al que trabaja le voy a perseguir, le voy a señalar, le voy a estigmatizar para que no tenga incentivo a seguir creciendo, y al otro le voy a premiar cogiendo dinero en su trabajo para tenerle, digamos, que contento. Entonces es normal, acaba ocurriendo lo que me pasó a mí, que acabé en Andorra. Y dices, bueno, acabas hasta la polla, que se pagan el chiringuito otros. Pero yo creo que estamos en una época en la cual hemos normalizado los perroflautismos y estamos oyendo perroflautadas constantemente de manera demasiado normalizada y de manera demasiado sumida, en el sentido de que hace 10 años te decían ciertas cosas y decías, ¿qué dices este gilipollas? O sea, realmente no tenía ningún tipo de debate público. Claro. Y hemos pasado de tener a los perroflautas en los semáforos haciendo malabares a tenerlos en el Congreso. Y ahí está la decadencia. Yo creo que hay que devolverlos a su espacio natural y sacarlos del Congreso. Claro, porque... Es que tienes toda la razón. Sí. Pero sí que dices, tú piensas, hace 20 años tú no debatías que era una mujer o que era un hombre. Claro. Y ahora es que no es que lo debates, es que está escrito en la ley. Hace 20 años... La ley te dice, ooye, tú eres lo que te sientas es lo que eres. Claro, pero es que hace 20 años estabas ocupado llamando mileurista a alguien como insulto. Cuidado, ¿eh? Que hace 20 años solo quedaban 2 años de evolución de salarios. Sí. Desde entonces no se ha movido, ¿eh? El dinero es igual, pero esta gente es la que está ahí. Ahora eres clase media. Pero ¿sabéis cuál es el germen del problema? Y cada uno arrima las cosas a su sardina. De verdad, el relativismo. Es decir, cuando la gente acepta que no hay un bien ni un mal, que no hay cosas correctas o incorrectas... Que todo vale. Claro, todo vale. Relativismo entonces bueno, claro, el moral y el científico. Entonces, no hay una respuesta positiva. Bueno, estos chicos si se sienten así... No, yo me puedo sentir mañana jabalí, no soy un jabalí, por muy gordo que esté. Entonces, claro, hombre, es que es verdad. Entonces, pero esto que comentáis es el germen para llegar hasta aquí. Claro. ¿No? Todas estas expresiones, bueno, esa es tu verdad. No, perdona, es la verdad. Claro. ¿No? Perroflautadas, que decías, Víctor. Hemos dejado mejor ahora, ¿eh? Yo también creo que de alguna manera está empezando a perder ese poder, porque yo, por ejemplo, lo noto mucho con el nicho de los magrebíes. O sea, yo, por ejemplo, en cuestión de 2 años he pasado de ser amenazado de muerte a decir, pues tío, tienes razón. O sea, van perdiendo ese relato porque hasta los propios magrebíes se ven de los problemas que hay en las calles. Incluso con el lobby LGTBI pasa algo parecido. O sea, tú haces una labor didáctica de decir, o sea, tú eres consciente de que si siguen trayendo este tipo de perfil de persona, el problema le tienes tú, no yo. Y se lo dices así, egoístamente, o sea... Sí, a mí no... O sea, a mí no me van a decir nada, te lo van a decir a ti. Entonces empiezan a reflexionar y le dices, pero ¿tú te das cuenta que esta gente dice defenderte a ti y te trae a esta gente? Es decir, el pastor te está trayendo a los lobos siendo tú la oveja y te está vendiendo que te protege. Y empiezan a reflexionar, se empiezan a dar cuenta, y yo creo que estamos ante ya un proceso en el cual los lobbies empiezan a perder fuerza porque se han sido desautorizados de alguna manera, y pasa igual con el feminismo, las mujeres cada vez se ven menos representados por ello, y una vez pierden este poder, ya no les vale esa fachada de yo me encubro, digamos que de una causa justa, no se me puede criticar porque yo protejo a los pobres, pero ya se ha expuesto lo que haces con el dinero que para proteger a los pobres. Entonces yo creo que los lobbies están perdiendo fuerza, el fenómeno Soros, Open Society y demás ya está bastante desarticulado, también con el tema Trump y todo el USAID y todas estas cosas, que hace que pierda mucha fuerza esa narrativa, y muchos medios, muchos periodistas que te impulsaban todo esto, pues acaban también perdiendo esa fuerza y los lobbies se quedan totalmente sin gasolina. Entonces, poquito a poco yo creo que esto va moderando, y además también con la exposición que ellos mismos acaban proyectando, de decir, supuestamente ayudas a estos colectivos nunca mejoran, y solo te nutres tú con las nóminas. Yo creo que la gente ya se va dando cuenta con todo esto. Sí, pero muy rápido, si os fijáis, en el año 2015, creo que fue el atentado en París, en noviembre de 2015, no sé si fue sobre ese o sobre otro muy cercano, salió Garzón diciendo que era culpa de heteropatriarcado. Algo así, además, esto tiene una causa clara, el heteropatriarcado, ¿no? Bueno, quizá tengas que ponerte algunas gafas, ¿no? De una visión, un cristal considerable. Luego se los puso, ¿eh? Pero claro, es que después de aquello vinieron 10 años sistemáticamente de esa basura. O sea, 10 años... Nosotros porque a lo mejor estamos un poco más politizados, pero antes de 2015 nunca habías oído hablar a un político de heteropatriarcado, y mucho menos para explicar que unos tíos habían entrado con AK-47 en la sala Bataclan. Claro. Pero sin embargo ha habido 10 años de un bombardeo psicológico constante, que ya está en regresión, entre otras cosas, por lo que dice Víctor. Lo que ha durado el ciclo del podemismo, 10 años. Sí.
El momento feliz, vamos El a ver, momento, ¿quieres bueno, que feliz, lo veamos? Bueno, desagradable. así lo han catalogado en los Sí, medios es que esta de... me molesta muchísimo. Que vas a Me poner, pone de vas a mal poner humor. un vídeo bailando. ¿Quieres que nos enfademos, no? Sí. Vale. No, es que es para enfadarse. Yo iba a poner un tuit, lo he borrado 5 veces. Digo, mira, prefiero seguir en libertad condicional. Por lo que pueda pasar. Vamos a ver uno de esos momentos felices, como han catalogado algunos medios de comunicación durante el apagón. Un grupo de pasajeros del AVE, varado en medio de la nada, montaba una coreografía para pasar el rato mientras esperaban a ser rescatados. Vamos a ver ese momento. Esto te lo venden como, mira qué molón. O sea, yo ahí me pego un tiro, macho. O sea, yo estoy viviendo eso ahí. Digo, o sea, no tengo suficiente con que me he quedado aquí tirado con el sol de justicia. Pero que hay otro grupo un poco más... Claro, los pobres afectados de verdad, no por el apagón, sino por esto. Claro. Perro flautado. ¿Qué pensaría esa gente que estaba en ese montículo ahí arriba? Es que es para ponerse violento. Es decir, oye, pero ¿qué dices tú de una coreografía? ¿Qué coreografía? Es que claro, la religión laica que esta gente profesa tiene ritos. Sí, no, totalmente. Tiene ritos y claro, como no tienen liturgia, pues tienen que meter estas cosas. Hay bailes, hay expresiones, batucadas, claro, sí, hay pues claro, y esto hay en cada momento de la vida, con tragedias, con entierros, con funerales, con nacimientos, hay nuevas expresiones, ¿no? Y dentro de esa liturgia, pues ahora hay que bailar y abrazarse. Sí, pero los medios de comunicación, que a mí es que es lo que me molesta. La promocionan. Sí, Sí. la Bueno, divertida claro, son anécdota, parte de el ellos. divertido momento. Pero ¿qué coño va a ser divertido estar tirado ahí 8 horas? Sí, en un Y descampado. encima sufriendo unos tíos haciendo el ridículo mientras bailan. ¿Pero cómo va a ser eso divertido? A mí hay una cosa que me llama la atención y es, antes de nada, cómo se llega a la conclusión de que necesitas bailar estando ahí. O sea, quiero decir, Sí, han tenido que pasar un buen rato ahí. Claro, sí, o sea, Esto no tío, puede. estás en un secarral que te está pegando Lorenzo en la cara, que estás ahí en un montículo de mala muerte, te está pegando la hierba en la espinilla y te pones a bailar. Pero esto también tiene que ver con algo filosófico y es que vivimos de espaldas a la tragedia. O sea, se tiende a infantilizar todo. La sociedad en general está muy infantilizada y no se busca, entre otras cosas, porque habría que enfrentarse a un problema. No. Es decir, tengo que revolverme contra quien me ha hecho esto. Claro. Prefiero bailar, prefiero distraerme y prefiero, en el caso de los medios de comunicación, amplificar esto como algo anécdota. No es gracioso quedarte tirado en medio de Torre la Vega o en Pues sí. medio de Seseña. Pero es igual que en la pandemia cuando había enfermeras, algunas, no todas, que se ponían a hacer bailes. Y tío, se está asfixiando a la peña, se está muriendo. ¿Qué coño bailas? Sí. O sea, ¿qué tiene? Mirad qué divertida la coreografía, no tiene ninguna Es que gracia. hay un libro de... Joder, estoy hoy muy bibliófilo, coño. Hay un libro esto está bien. que se llama Lo que Internet ha hecho a tu cerebro. Y te explica cómo Internet y cómo la inmediatez te ha cambiado la forma de razonar. Incluso te ha disociado la realidad, hasta tal punto que había gente a pocos metros de otras personas muriéndose, como fue el caso de la pandemia, bailando. Es decir, eso lo da Internet. Eso te lo da el vivir en una realidad completamente paralela y al margen de la tragedia. Eso te lo da el vivir enganchado a dopamina, el vivir, pues esto, por y para las redes sociales, para el TikTok, para la distracción y para aquello que habían promocionado los medios de comunicación. Mientras había españoles muriendo todos los días. Fijaros, esto que dice Miguel a mí me marcó muchísimo, también la edad que tenía y demás, y porque creo que es un acontecimiento clave en la historia reciente de España, de vivir de espaldas a la tragedia, el atentado del 11 de marzo de 2004. ¿Por qué? Porque en el atentado del 11 de marzo de 2004, el conjunto de la sociedad española que se enfrenta a esas elecciones sabe quién nos ha atacado. Independientemente de que uno diga el comando A, B, C, tal, pero tienen claro por dónde viene el ataque, ¿no? Y ahí había una disyuntiva, supuestamente, que todo esto con los supuestos, ¿no? O me atacas y yo te ataco más, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en el 11 de septiembre en Estados Unidos? Bush era un presidente con tremendos problemas electorales, pero que representaba el ala dura. Hicieron lo que hicieron en Nueva York y dijeron los americanos que queréis bailar, joe, salsa, toma, tracatrá. Y lo que hicimos nosotros. Nosotros dijimos, tragedia, me voy. Y eso es sintomático de una cobardía, de una aversión a la realidad, de una comodidad enfermiza verdaderamente preocupante, bueno, no preocupante, dramática, que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y que también nos está llevando también lejos, porque estamos viendo acercamientos de Sánchez con China, cada vez tienen más amigos en los BRICS y no parece que sea de broma, como decía mucha gente cuando Trump lo sugirió,
Y esto evidentemente puede tener ciertas consecuencias, sobre todo si analizas el mapa a nivel geopolítico. Marruecos es un gran aliado de Estados Unidos, clásicamente, cada vez los más, y tú también estás posicionado en contra de Israel. Israel también es bastante buen aliado de Marruecos. Entonces, pues bueno, pueden pasar cositas. Yo lo dejo así, porque es que luego... Sí, no, es que es verdad, es que es así. La gente dice, tampoco le da importancia a eso, es que ya no le da importancia, la gente no le da importancia a nada. Pero porque y luego, claro, se queda sin luz. No, pues bailas, claro. Y a bailar ahí en mitad. Parecemos cascarrabias, pero es que es verdad. Pero qué cascarrabias, tío. Sí, sí. No es cascarrabias. Es que venía en la moto y venía enfadado. Y digo, joder, qué ascazo, qué ascazo, sí, de verdad. Tío. Sí, yo es que estoy enfadado. Sí. No, pero sobre todo porque estás viendo en directo, en tiempo real, cómo se desmorona tu país. Total. Tú a lo mejor no eres consciente, bueno, esta pequeña cosa, se me ha ido la luz, jiji, me tomo una cerveza con el de abajo. Y sí, yo también lo he hecho. Pero no estás viendo que esto forma parte de un proceso inexorable si no se detiene ya. O sea, la confusión es identificar una anécdota, es decir, en el momento tú te puedes tomar una cerveza con un amigo o estar de cachondeo, con banalizar el hecho. Claro, es decir, que un país como España se quede a oscuras durante 8 horas es algo gravísimo. No es un día que hemos vuelto a los 90, Elisa, yo no sé dónde vivías tú en los 90, pero había luz, pero no es un día de asueto, es algo gravísimo. Que tú te lo hayas tomado con filosofía, fenomenal, ¿no? Pero eso no quita gravedad al hecho. Sí, hombre, yo no me puse a gritar por la calle. Claro, claro. Pues fumar unos cigarros y te quedas resignado a ver cuándo vuelve. Ya está. Claro, también por zanjar, yo esto también quiero que la gente reflexione de hacia qué futuro vamos también con un euro digital. Es el tema del efectivo, con cuidado. Prácticamente casi todo digitalizado y con que toquen un solo botón, tú literalmente no tienes ni dinero, no tienes nada, no puedes hacer absolutamente nada. Creo que es peligroso y que hay que tener en cuenta que el efectivo es muy importante y que hay que protegerlo como lo que realmente es, porque es literalmente libertad. Ya termino, si os habéis dado cuenta, desde hace unos años, cuando compras un billete de avión, te pone las emisiones de carbono. Sí, te pones emite no sé cuántas menos. Claro, no es descartable un carnet de buenos ciudadanos en 10 años. Bueno, claro que te metan un impuesto que digan, oye, hay una crisis, un impuesto del 1% de lo que tengas en depósito. No. Y a ver cómo lo retiras. No puedes hacer nada. O tienes no sé cuántas emisiones de carbono este mes, un impuesto extra. En los trenes tienes una casilla para seleccionar si quieres contribuir con el tema del carbono. Y el Banco Santander. ¿Qué es comer Banco Santander? Yo soy cliente, por eso lo digo, porque sé de lo que hablo. El del autobús trabaja en el Banco Santander. ¿Qué es el autobús? Lo que he contado antes de mi amigo. Su amigo burgués. Yeah. Sí. Pues un abrazo, un gran amigo, un tipazo. Sí, Banco Santander. No suele ver, se enfadará conmigo. Siempre digo, me tengo que cambiar, al final nunca lo hago. Pero desde aquí muestro mi desprecio. ¿Quieres algún otro patrocinador para el programa, Jano? No, porque tenemos a nuestros queridos socios. Bien. Entonces vamos a dar gracias. ¿Cómo hilas? Vamos a dar gracias a... La libertad de este programa es gracias a los socios y a los que nos ven, por supuesto. Laura, de Guadalajara. Hugo, La Puebla de Cazalla. José, Palma de Mallorca. Posidio, Gandía. Rafael, Rivas Vacia Madrid. Andrea, Santiago del Monte. Abel, Andorra la Bella. Y te juro que esto no está preparado. Yo creo que es el primero que entra a Andorra. Sí, de Andorra yo no recuerdo... Fíjate cómo es la energía. Víctor que arrastra las masas. Sí. Claro. María Isabel, Madrid, Begoña, Las Palmas de Gran Canaria, Miguel de Logroño, Pablo de Bilbao, Jan del Valle de Arán, Francisco de Ciudad Real y Laura de Sabedalen, Suecia. El expatriado, te lo dejo al final, Juanín. Ahí... Que siempre tenemos un expatriado. Yo ya toca de Suecia. Que por cierto, Suecia quería ser el primer país del mundo sin efectivo, porque van un poco de guays. Y claro, con la movida esta de los rusos y tal, dijeron, a lo mejor no es buena idea. Porque si sufrimos un ciberataque, nos quedamos. Pero aún así en Suecia no puedes pagar prácticamente en ningún sitio con efectivo. En 7-Eleven y un par de sitios, en restaurantes y tal, ¿no? O sea, el efectivo está como que no existe. Yo en teoría voy en junio, así que me llevaré efectivo. ¿A dónde? A Suecia. Pero que no vas a poder pagar en ningún sitio. Además, tienes que llevarte coronas. A ver cómo las pegas ahí. Es verdad. Rovira, no te enteras de nada. Conclusión. ¿Ves, Jano? Por estas cosas no me hago socio. Ayer estaba a punto de hacerme socio y de repente se fue la luz. Y dije, bueno, pues ya lo dejo para mañana. Pues ya, viendo esto, pues ya nada. Es que aquí todos los que vienen son socios, menos él. El día. Sí, la mano dura. Siempre pasa algo, tío. Ayer la luz. Hoy ha cambiado la línea editorial y ya no me gusta. Bueno, tío, esto no pasa nada. Bueno, otro día tienes que convencer. Convencer es mejor que imponer. Sí. Imponer no está mal de vez en cuando, por favor. Es como el bar de Pablo Iglesias, ¿no? Eso es muy liberal. Eso es. Eso es. Es muy liberal esto. Espera, evento B1. Sí. El próximo 9 de mayo, en el CEU, por la tarde, estás tú, Fresh. Sí, eso parece, sí. Como no vengas, te miras. ¿Te imaginas? Entonces dejamos el enlace en la descripción para que se apunten
por los que quieran acudir. Quedan muy pocas entradas. Vuelvo a coincidir con don Hermenegildo. Estás en la mesa con Hermenegildo, con Villanueva y te modera Álvaro Bernal. Pues nada. Y de tu evento de Madrid, así tenemos excusa para que vuelvas, aunque sea ya desde Andorra. Sí, es verdad. Que Y lo le tenemos ahí damos en junio. En junio, que no sé la que está liando. Madrid Economic Muy Forum. molón, sí, sí. A ver si no perdemos dinero, que Vista Alegre 2 días. Tela. Ya, es que claro, vas fuerte. Nosotros Hombre. hacemos una cosa más modesta. A ver, yo creo que hace falta, porque si no. Sí, no, es molón, ¿eh? No, por eso. Hay que hacer ruido, hay que dar un poco de batalla cultural y. Pero cuéntanos, que yo no me he enterado. Es que no lo cuente, porque así otro día viene y nos lo cuenta. Vale, y hacemos promoción y ponemos las entradas y todo, ¿te parece? Vale, ¿cuándo me invitas? Pues cuando tú me digas. Es el 9 de junio, ¿no? Por mediados de mayo estoy por aquí. Vale, perfecto. Y así te enteras. No, la que está liando es muy molón, ¿eh? Me gusta además que sea en Vista Alegre. Sí, sí. Y sin partidos políticos, ¿eh? Qué guapo. ¿10.000 eran? 11.000. 11.000. Claro. Me Nosotros mola, son me 300 entradas. Es en prisa porque no, y quedan muy pocas. Sí, si puedo hacer una sugerencia haciendo un guiño a Hugo Chávez, nada más empezar, decir aquí huele a azufre. Como hizo él. Tengo que decir que el otro día cuando fui al Congreso lo pensé, pero digo, igual es un poco inapropiado. En plan, pues lo pensé. Es verdad, el otro día estuvimos en el Congreso los tres sobre la libertad de expresión. Os vi. Sí. Y más gente. Sí, estaba Isaac Parejo, Agustín Laje, Irene González. ¿Quién más estaba? Panel de lujo. Que lo organizaba Manuel Mariscal, Vox. Sobre libertad de expresión hemos subido en Big One Plus un fragmentito. Así que nada. Bueno, Víctor, querido, quedamos así. Nos vemos placer. pronto. Ya sea virtual o aquí en persona. Estaré por aquí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues así hacemos. Miguel Rovira, a ver si la semana que viene eres socio. Yo he perdido la fe. Bueno, como con el gobierno pues sanchista. nada, a ver si la semana que viene quiero venir. ¡Qué barbaridad! Encima que te advierto de que no lleves Que efectivo sí, a que por Suecia fin, para nada. por fin te has puesto la camisa de verano, no puedo perdérmelo por segunda vez con una camisa distinta, Jano. Fres, nos vemos semana que viene. Sí, si Dios quiere. Hombre, sí. Hombre, poco Sí, optimismo, ¿no? Bueno, Juanan y yo estamos atentos al cónclave, en fin, hay Por cositas. supuesto, sí. Yo era la noticia que tenía en mente ayer hasta que el siglo XXI decidió apagarse en De España. hecho, es que el sí. programa de ayer, claro, no lo pudimos hacer. Queríamos hacer, había unas fotos muy molonas Muy del chulas, funeral, o sea, y hablar un poco de eso, pero no. Me encanta, me lo has dejado votando, además yo que soy de verbo complicado, toda la gente que critica el boato, ¿verdad, Juan? Toda la gente, pero si el boato no, porque no van en zapatillas, se muda a un chalet en vez de estar en el Vaticano. Y cuando hay boato, son los primeros que están fascinados con el boato. Claro. Queridos niños, para eso sirve el boato. Para mientras miras eso, traca. Entonces, más boato en la iglesia, en la Plaza de Oriente, con su majestad el rey, ese tipo de cositas. Sí, hay que recalcar esto. Que Claro. hay que hacer viviendo en un chalet, tendría que venir al Palacio Real. Porque el Lo decimos boato siempre, sirve para ¿no? esto. Sí, que no se respire miseria. hay que ser y parecer, ¿no? Eso es. Correcto, sí. Nosotros mañana, Juanín. Dios mediante, aquí estaremos. Sí, oye, ¿cómo estáis, coño? Porque no va, que sí, me hombre. despido siempre así, Es verdad, claro. Juanín, tú sí. ¿Te das cuenta? Yo Sí, le he pero dejado es que- toda mi voluntad, tío. Ya verás y tal. Hombre, no, también muchas veces decimos muy Dios liberal mediante, eso, pero. sí, es estáis, no, pero estáis con un tono como un poco pesimista. No, bueno, pero todos son manos de Dios, Jano. Sí, Pese a no, los apagones, pese al sanchismo, pese Mira, a todo. con esto de coleccionar cataclismos ya estamos desmoralizados ya de todo. ¿Qué nos Sí. falta? ¿Qué nos falta? Pues Bueno, sí, no lo sé. digamos. Yo estoy hasta las narices de los eventos Sí, históricos. porque volcanes en Madrid no hay, ¿no? En teoría no hay fallas, no hay cosas Sí, raras. porque lo han renaturalizado ya. Y ahora club cráter. Y han puesto ahí cerillas y las pastillas. Han dicho, venga. Bueno, si la bola del mundo se siente así, quizás sea un volcán. Claro, a ver cómo se levanta el planeta mañana. Claro. A lo mejor está disgustado, no lo sabemos. Vaya a ser. Héctor a los mandos también mañana con nosotros y a todos ustedes les emplazamos a que se hagan socios, a que vengan al evento de Big One y también a que nos acompañen mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad de Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.